Estamos a punto de llegar a las 9:30, las 8:30 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 esta noche desde Bruselas, desde el pulmón de la Unión Europea, desde el Parlamento Europeo, porque coincidiendo con la campaña electoral en España, hoy aquí en Bruselas se va a discutir sobre asuntos que van a marcar el futuro no solo de los españoles, sino de más de 1.000 millones de personas a este lado del Atlántico y también al otro lado del Atlántico. Mientras nosotros estamos enfrascados en que si chapote tal o cual, o sobre si los carteros tienen jefes que les dicen tal o cual, hay decisiones que sí van a afectar directamente, sustancialmente, a la economía de los españoles, a la economía principalmente. Y muchas de ellas se debaten hoy aquí, hoy y mañana, en la cumbre CELAC Unión Europea. ¿Qué es la CELAC? La CELAC es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Son 33 países con los que Europa quiere tener una relación más estrecha aún. Quiere dar un salto cualitativo en las relaciones y entre hoy y mañana se decide aquí en Bruselas hasta dónde vamos a llegar con ese salto, cuánto impulso vamos a coger para dar ese salto. Así que esta noche encendemos las luces largas, vamos a intentar esquivar mínimamente aunque sea el ruido que inevitablemente rodea a cualquier campaña electoral y poner el foco en cuestiones muy concretas en nuestras relaciones diplomáticas, en nuestras relaciones comerciales con países que son vitales para nosotros. Aquí a mi lado en Bruselas, en el Parlamento Europeo, está el jefe de la información internacional de la cadena SER, Pablo Grán. Pablo, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Y Beatriz Ríos, que es la periodista que informa para la SER desde aquí, desde Bruselas, de todas las cuestiones, de todas las decisiones comunitarias. Beatriz, buenas noches. Hola, buenas noches. Pablo, ¿quién se sienta en la mesa hoy aquí en esta cumbre? ¿De qué negocian? Cuéntanos. Son representantes de 60 países en total, Aimar, los 27 miembros de la Unión Europea y los 33 que citabas, que forman esa comunidad de países de América Latina y el Caribe. Y para muchos, el mero hecho de que todos estos países se sienten juntos ya es un triunfo, porque hacía 8 años que no se celebraba una cumbre así. Europa, de alguna forma, había dado la espalda a esta región que aspira a convertirse ahora en un socio fiable de la Unión Europea a todos los niveles, el económico, el comercial, el de suministrador de materias primas como el litio, que es fundamental para la de baterías eléctricas, por ejemplo. Y para conseguirlo, la Unión Europea ya ha puesto encima de la mesa hoy mismo inversiones en América Latina y el Caribe por valor de 45.000 millones de euros. 10.000 millones de la Europea y el resto aportaciones de los Estados miembros. España, por ejemplo, va a destinar algo más de 9.000 millones. Pero los países de la CELAC ya han dejado claro, también hoy aquí en Bruselas, que no quieren ser meros suministradores de esas materias primas y quieren beneficiarse también del desarrollo. A lo que se aspira aquí es a sentar, como decías, las bases de esa nueva relación. De momento las diferencias persisten, por ejemplo, en materia comercial, como para firmar en esta cumbre el acuerdo con Mercosur, y también hay diferencias en materia geoestratégica, porque, como sabes, América Latina tiene una postura crítica con el envío de armas a Ucrania y todavía no hay consenso en cómo se va a recoger la invasión en la declaración final. Se sigue negociando. Hay algo que ha dicho Pablo y es muy llamativo. Esta cumbre no se reunía desde hace 8 años. Las amistades, hay algo que se dice siempre, la amistad es algo que tienes que regar todos los días. Bueno, no sé hasta qué punto en las relaciones internacionales esto pasa también, Bea, el hecho de que la Unión Europea se haya, no sé si olvidado de ir cuidando su relación con América Latina y el Caribe? Sí, yo creo que sí, y de hecho el mismo representante de la política exterior y seguridad común, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lo decía hoy en la llegada a la cumbre. Europa hasta cierto punto tiene este aliado natural en Latinoamérica y se ha olvidado de él durante mucho tiempo, por varias cuestiones. Creo que hay una parte que tiene que ver con las prioridades de la propia Unión Europea, por ejemplo, en materia migratoria, que ha hecho que se establezcan unas relaciones mucho más cercanas con los países de origen y tránsito y se trate de negociar con ellos para tratar de frenar los flujos migratorios. Tiene que ver también con la vecindad. Al final la Unión Europea hemos visto que ha puesto muchísimo énfasis en desarrollar esas relaciones, particularmente con los Balcanes occidentales. Y tiene también que ver mucho con el Brexit, porque hablaba Pablo de la cuestión comercial y esto ha sido fundamental. La Unión Europea ha pasado muchos años poniendo gran parte de su energía en negociar un acuerdo por la salida del Reino Unido de la Unión Europea y eso está llevado mucho tiempo. Pero yo creo que hay una toma de conciencia de que hay un cambio a partir no solo de la guerra en Ucrania, sino también
también de la posición de China cada vez más fuerte también dentro de Latinoamérica, y la Unión Europea se da cuenta de que dentro de Latinoamérica hay muchos países con los que tiene intereses comunes, con los que tiene una visión del mundo muy parecida, y entonces decide relanzar estas relaciones. Creo que es muy importante tener en cuenta aquí la presidencia española del Consejo. Para España es una prioridad y por lo tanto ha hecho énfasis en que tuviera lugar esta cumbre y en que empezaran otra vez a fortalecerse este tipo de relaciones, y de hecho el objetivo es que esta cumbre sea un poco el inicio de ese fortalecimiento, que no sea simplemente un par de días en el que uno se reúne con sus homólogos y luego pasa al día siguiente y se olvida de que se ha intentado restablecer las relaciones con Latinoamérica. Y de hecho el objetivo de los líderes va a ser mañana acordar crear un marco estructurado de cooperación política a largo plazo y que esta reunión no vuelvan a pasar 8 años, se reúnan cada 2 años. Javier López, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eurodiputado del Partido Socialista, copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamérica. ¿Qué nos ha pasado con América Latina? Estamos diciendo, claro, hemos tenido 10 años tremendos en Europa con todo tipo de problemas internos. Hemos salido de la crisis del euro, después en el 15 nos encontramos con la crisis de los refugiados, después vino el Brexit, teníamos países de nuestro entorno en llamas, básicamente en llamas, y claro, de repente nos hemos encontrado con que 10 años después Rusia y China tienen una penetración en América Latina de la que no sé si nos habíamos dado cuenta durante este tiempo. ¿Comparte ese diagnóstico? Yo creo que Europa ha aprendido durante los últimos años que nada se puede dar por garantizado. Lo hemos aprendido con la paz en Ucrania, lo aprendimos con nuestra unidad, con la salida de los británicos, y hay una cierta reflexión sobre eso, y también hay que decir que no está garantizada nuestra relación con América Latina. Y es algo que yo creo que en España deberíamos de ser capaces también de interiorizar cuando hay enormes oportunidades estratégicas, económicas en nuestra relación con la región. Y fruto de esa reflexión, hoy tenemos una cumbre que es un éxito después de 8 años, no solo porque haya 33 países latinoamericanos, porque tenemos la participación de 26 jefes de Estado de Latinoamérica, la mayoría de la Unión Europea, y porque además viene a ocupar un vacío. Durante los últimos 10 años, el comercio entre América Latina y la Unión Europea aumentó un 39%. O sea, nuestras relaciones humanas son gigantescas, culturales, y no son proporcionales al diálogo político que deberíamos de tener. Además, diálogo político hoy en un mundo muy convulso, de alta competición entre grandes poderes, donde la Unión Europea no solo necesita buenos amigos, sino aliados estratégicos. Y eso es lo que hoy viene aquí a certificar la Unión Europea, esa voluntad de construir juntos frente a retos comunes, además teniendo mucha complementariedad en los grandes temas, ¿no? En la crisis energética, seguridad alimentaria, transición ecológica. Aprovechar esta cumbre, que yo creo que la presidencia española le ha dado un impulso final a que se pueda. Y hay que recordar, es una foto muy potente para el mundo, porque nos reunimos aquí casi una tercera parte de los miembros de Naciones Unidas en la Asamblea General. Por eso hay muchas negociaciones, pero hay que aprovecharlos. Del PIB mundial. Sí, ¿no? Nosotros tenemos muchas relaciones. Se ha comentado, ¿no? Nosotros hemos estado durante la última década muy pendientes de crisis internas y de nuestra vecindad, que tenía muchos problemas. Pero no solo hay que pensar en lo urgente, hay que pensar en lo importante. Y nuestras relaciones con América Latina son importantes. Habrá muchos oyentes que estén diciendo, bien, vale, se van a reunir, se van a decir lo mucho que se quieren y lo mucho que se van a querer a futuro, pero ¿y en lo concreto qué va a salir de esa cumbre? No paran de repetirnos en la radio, que esto es muy importante, pero ¿y en lo concreto qué? En lo concreto van a haber un plan de inversiones, vamos a lanzar un plan de inversiones por parte de la Unión Europea que se ha mencionado, donde España juega un papel protagonista, 45.000 millones para los siguientes años en la región, varios acuerdos bilaterales que tienen que ver con materias primas, con una serie de sectores estratégicos para nosotros, por ejemplo, el litio, las baterías del futuro esperamos hacerlas con litio, tenemos que hacerlas con litio, y uno de los grandes tenedores de litio del mundo es Latinoamérica. Espera Latinoamérica que no solo vayamos allí a extraer litio, y lo deja muy claro, y nosotros tenemos que tomar buena nota. Pero hay necesidades conjuntas y sobre todo un orden internacional en profunda crisis que necesita reconstruirse, y que Ucrania es un síntoma más de ese orden internacional hoy resquebrajado, con Naciones Unidas con mucha dificultad para dar respuesta a los problemas que tienen que ver con las crisis de seguridad, que tienen que ver con los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Esta cumbre es un puerto de salida, no un puerto de llegada. Nos va a permitir reiniciar las relaciones y también dar un impulso a acuerdos bilaterales con México, con Chile, y la negociación, que es dura, con Mercosur, pero que es muy grande.
Sentado a la derecha de Javier López, Gabriel Mato, buenas noches. Hola, buenas noches. Según se mira de frente estoy asustado. Sí, ¿no? Secretario de Asuntos Exteriores del Partido Popular, gracias por venir a Hora 25, señor Mato. Encantado de estar aquí y de que estén aquí en el Parlamento Europeo ustedes haciendo este programa. ¿Cuál es su diagnóstico de la relación actual? Unión Europea, América Latina, los flancos que quedan por cubrir, por dónde podemos mejorar. Bueno, el diagnóstico es muy claro, ha dicho parte en Javi, y tiene que ser, evidentemente, mejorar. Hay que mirar mucho más a América Latina. Nos tenemos que entender necesariamente, somos necesarios unos y otros, y por tanto hay que hacerlo. Y esta cumbre es una cumbre importante. Hablabais del principio, ¿no?, que es un éxito de cumbre. Yo creo que es un éxito, si me permites antes, que en cierta manera está empañado. Y está empañado ese éxito por dos razones, para mí fundamentales. Primero, porque esta cumbre acoge algunos países que, lejos de ser democráticos, pues son países que, desde luego, no respetan los derechos humanos, no respetan las libertades. Y luego hay otra hablando cuestión. De Venezuela. Estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Cuba y estoy hablando de Nicaragua, fundamentalmente. Y luego otra situación que, desde luego, a cualquiera que nos esté escuchando le llamará la atención. Y es que aquí Europa ha sancionado a determinadas personas precisamente por sus vinculaciones, ¿no? Y el caso concreto de Delcy Rodríguez, de Venezuela, y también de algún otro, y resulta que, bueno, se les prohíbe entrar en la Unión Europea y el tránsito en la Unión Europea, y vienen a la cumbre. Yo creo que eso es, desde luego, negativo. Negativo, y es una pena, como también es una pena, y siento profundo dolor, y lo digo claramente, el recibimiento que ha hecho el presidente Sánchez a Delcy Rodríguez cuando, bueno, pues la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo, pues formalmente le han dado la mano, le ha dado 2 besos cariñosos. Yo creo que es el último servicio que va a prestar el presidente Sánchez antes de perder la presidencia del gobierno. López, ¿quiere contestar? Sí, a mí la verdad, o sea, me sorprende mucho y me parece como muy vergonzoso y algo ridículo que ante la cumbre de la Unión Europea y CELAC, entre 60 países, que además es un éxito para España. Yo creo que hay un problema con el Partido Popular cuando tenemos un éxito como país, cuando impulsamos cosas que salen bien, en donde estamos jugando un papel importante. Realmente la foto importante sea el recibimiento protocolario que hace von der Leyen, Michel y Pedro Sánchez a la representante Delcy Rodríguez, a la Los gestos representante son importantes a veces, de Venezuela. Sinceramente, yo creo que hay una cosa que el Partido Popular está muy acostumbrado a evitar el todo utilizando una pequeña parte, manipulándola para poder empañar el... Yo te he escuchado atentamente. Manipular... Hombre, en Alemania y en Bélgica se dan la mano y en España nos damos 2 besos. Eso lo sabe todo el mundo. Y yo creo que lo importante que esto es un éxito diplomático para España como país, y parece que a veces le molesta el Partido Popular cuando nos van bien las cosas, cuando somos capaces de ser protagonistas en Europa. Y honestamente, o sea, no se ha ido de viaje a un barco y se ha hecho fotos con Delcy Rodríguez, que le está saludando protocolariamente. Así que lecciones, honestamente, con estas cosas, las justas. Pues yo creo que sí. Yo creo que lecciones y muchas en este aspecto, y los gestos son importantes. Y en este caso, creo sinceramente que una persona que está sancionada, que tiene prohibida la entrada en la Unión Europea, creo que, aunque solo sea por el respeto a los 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela, por todos los presos políticos que siguen allí, por todos los que están encarcelados y por la ausencia total y absoluta de libertad de prensa, de expresión, yo creo que merecía algo más. Pero en todo caso, Javi, a nosotros, el Partido Popular, pero no nos con las duele... críticas a Venezuela podemos compartir muchas cosas, Gabriel, y tú lo sabes, además. Sí, las hemos compartido. Las hemos compartido, pero la cuestión aquí es, o sea, ¿por qué honestamente hoy la protagonista es Venezuela? ¿Por qué cuando tenemos una cumbre de Unión Europea-África y honestamente vienen aquí unos cuantos indeseables, tú lo sabes como yo, no nos rasgamos las vestiduras? No, nos las rasgamos igualmente. Lo que pasa es que no podemos tratar por tú igual lo sabes a los como desiguales. Y tú lo sabes como yo. Pero déjame que te aclare una cosa. A nosotros, el Partido Popular, en absoluto nos duelen los éxitos de España. En absoluto. Pues parece No. En este tema, como en otros muchos de la presidencia de la Unión Europea por parte de España, el que ha decidido que fuera un tema no de España, sino del gobierno de España, del gobierno socialista, ha sido el propio presidente Sánchez. ¿A alguien se le puede ocurrir que en una presidencia como esta,
más aún ahora después de que hay unas elecciones, que el Partido Popular no haya recibido un solo documento, una sola información sobre las prioridades, sobre qué pensaba hacer el gobierno de España en relación con la presidencia. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable y además se ha roto con una tradición. Pero en todo caso, bueno, felizmente esto a partir del domingo va a cambiar. Y lo único que te puedo garantizar, Javi, y a todos los oyentes, es que la política exterior va a ser una política de Estado en la que van a estar todos informados. Caballeros, el primero, yo entiendo la oposición perfectamente, y después el Congreso. Entiendo perfectamente que en un clima de campaña electoral en el que nos rodea una tensión externa brutal, pues obviamente esto no sea impermeable a esa tensión. Pero a partir de aquí sí que les pediría que después de estos minutos de intercambio entre partidos vayamos a hablar como país y como Unión Europea, que yo creo Así que es. nos ha traído aquí. Yo creo que lo importante también es de recordar que esto no lo monta solo el gobierno de España o España. Esto es de los 27 de la Unión Europea que deciden el formato, los 27 han decidido el formato. Los 27 de la Unión Europea y también uno de los objetivos que tenemos como país es europeizar nuestra relación con América Latina, que no se ha visto como algo solo español. Aquí, en Bruselas, con una cumbre como esta, lo conseguimos. Eso es lo que les quería preguntar. Porque tenemos la sensación, hablando con los compañeros aquí, de que la importancia de América Latina respecto a la Unión Europea es muy bien detectada, por motivos obvios, en nuestro país, en España, también en Portugal, quizá en algún país más, pero que el resto de países de la Unión Europea no lo tienen, digamos, en el ranking, ¿no?, en los primeros puestos como prioridades. ¿Cómo convencemos primero a nuestros socios europeos de la relevancia de mantener viva esta relación con América Latina, señor Mato? Es verdad, y lo hemos notado aquí en el Parlamento Europeo, cuando tenemos reuniones, cuando tenemos viajes, cuando tenemos cualquier tipo de actuación en relación con América Latina, estamos los españoles, de vez en cuando los portugueses, o estábamos, y poco más. El resto de países no se involucraban en absoluto. Pero yo creo que ahora está cambiando. Y está cambiando porque se está viendo la necesidad de entendernos con América Latina, con Iberoamérica en su conjunto. Y lo tenemos que hacer porque es verdad que tenemos ante nosotros una región de una importancia vital en todos los ámbitos, aspecto económico sin lugar a duda, comercial, pero en todos los demás, y a la vez estamos viendo que esta propia América Latina está profundizando sus relaciones económicas con otros países, como puede ser China, que en modo alguno les ponen, digamos, las dificultades que tenemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque es verdad que la Unión Europea es muy exigente en todos los ámbitos. Y a veces es más fácil pues irte con alguien que no te pone ningún tipo de condicionalidad y que es más fácil entenderse. Pero decía Javi al principio, tenemos encima de la mesa tres aspectos fundamentales. Desde luego el de Mercosur. Creemos que es un acuerdo absolutamente vital para Mercosur, para toda la región y para la Unión Europea, en el que hay que intentar avanzar. Y no es fácil. Llevamos 20 años discutiéndolo, ¿no? Pero yo creo que estamos cerca. Y también los acuerdos de modernización con Chile y México, que parece que sí, ya se está dando un avance importante. Hay un asunto fundamental que mencionaba antes el señor López y es el litio. Porque el litio lo necesitamos para nuestra transición ecológica, para generar las baterías de los coches eléctricos. ¿Quién tiene litio? Pues litio tiene muchísimo Argentina, Chile y Bolivia. Tienen el 60% del litio que necesitamos aquí en Europa para esa transición. Y claro, eso para nosotros es casi oro. Dicen allí, no vais a venir a llevaros, porque sí, nuestro litio. Nosotros no vamos a ser vuestro almacén. En Buenos Aires está nuestra compañera Berta Reventós. Berta, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estáis? Bueno, buenas tardes para ti, en tu caso. Buenas noches aquí en Europa, Berta. ¿Cuáles son esas materias primas tan codiciadas? Porque hablamos del litio, pero hay muchas más. Sí, el litio sin duda está en el punto de mira, en el centro, pero también la región es rica en petróleo, gas, cobre, zinc, caucho, carbón, oro. Y también, como sabéis, pues tiene enormes extensiones de tierra donde se planta soja, maíz, trigo, entre otros productos agroalimentarios. Y todas estas son materias primas que ya en su día fueron la base del desarrollo de las industrias en Europa y Norteamérica y que hoy, como decíais, son clave tanto para el comercio como para la transición energética global. Y está esta otra derivada de la que hablábamos, Berta, el que allí tienen muy claro que no van a permitir volver a ser un reservorio de materias primas que se lleven al resto del mundo sin generar beneficios a la población.
Sí, de hecho es uno de los puntos clave de las negociaciones en esta cumbre, ¿no? Porque la extracción de estos materiales históricamente se ha llevado a cabo de una forma masiva, dañando el territorio por un lado y por otro con mano de obra local muy barata, incluso esclava durante siglos, dañando así la estructura social de los países. Entonces, cuando la CELAC habla de no repetir errores del pasado, se refiere justamente a no reproducir modelos de extracción que antepongan los beneficios económicos al medio ambiente y a las personas. Hemos hablado con Eduardo Gudinas, que es biólogo experto en alternativas al desarrollo. Los extractivismos, que pueden estar basados en la exportación de minerales, hidrocarburos o agroalimentos, en todos los casos dejan enormes impactos sociales y ambientales que a su vez tienen una contracara económica allí donde ocurren esos efectos negativos. Eso no es tenido en cuenta en los acuerdos comerciales internacionales y por lo tanto refuerzan un comercio que es a la vez económicamente desigual y ecológicamente desigual. Porque hoy en día Latinoamérica sigue siendo percibida pues, como esta fuente riquísima de recursos naturales para los países industrializados. Entonces, ¿qué ha pasado? Que mientras Europa estaba llevando a cabo su transición energética, estalló la guerra en Ucrania, que esto ha comprometido el suministro de energía rusa hacia Europa, y ahí es cuando Europa dice: ostras, necesito garantizarme el acceso a esas materias primas que me permitan seguir descarbonizando mis economías. Y ahí pone los ojos en América Latina. Y como decíais, el litio es una de las materias primas más codiciadas, es esencial para fabricar baterías eléctricas, y en la triple frontera entre Chile, Bolivia y Argentina se encuentra pues, la mayor reserva mundial de este metal, que, como decías antes, Aimar, es conocido como el oro blanco, ¿no? En una alusión al extractivismo de la colonia. Y para extraer litio pues se requieren enormes cantidades de agua. Hoy en día esto ya está generando problemas en las comunidades locales porque la extracción de litio seca la tierra, la contamina y eso genera enfermedades mortales en las personas que viven en las zonas donde está el litio. Berta, gracias, buenas noches. Gracias a vosotros. Claro, ahí, señor López, vienen los latinoamericanos y dicen, con razón, ojo Europa, no vayas a tener la tentación siquiera de venir con ínfulas extractivistas, una vez más. Sí, de sustituir el extractivismo por el extractivismo verde. Y yo creo que lo dicen y lo dicen con buena razón, ¿no? Aquí la cuestión es cómo somos capaces de atender necesidades y voluntades de ambos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Latinoamérica? Yo creo que con buena razón. Quiere industrializarse, añadirse a las grandes cadenas de valor internacional, no depender todas sus economías de las materias primas. Y nosotros, al mismo tiempo, necesitamos de algunas de estas materias primas. Entonces, la cuestión aquí es cómo somos capaces de ayudar a industrializar Latinoamérica. El plan de inversiones que se ha presentado, el Global Gateway, que España quiere aportar 8.000 millones en este montante, tiene esta idea detrás, ¿no? Ayudar en la industrialización. Además, dicho esto, cuando está todo el mundo haciendo políticas industriales muy agresivas, China con su Estado, Estados Unidos con sus subvenciones y Europa, tenemos los fondos europeos ahora para hacer eso. Entonces necesitamos transferencia tecnológica, abrir fábricas, ayudarles a invertir en ello. Pero transferencia tecnológica, ¿qué quiere decir? ¿El darles toda nuestra tecnología, todo nuestro...? No, quiere decir como igual que en los años 60 o 70 pues, marcas europeas vinieron a España a abrir, por ejemplo, fábricas de coches, hicieron transferencia tecnológica para España. Y eso ha permitido que nosotros pudiéramos hacer coches, por ejemplo, durante 50 años en España. Tiene que ver con eso, a tener fábricas, a tener valor añadido y no solo extraer litio, sino hacer baterías. Y eso atendiendo a nuestras necesidades y sus necesidades. Aquí la cuestión es cómo eres capaz de usar tus complementariedades sin que continúen tus asimetrías, ¿no? Caminando a tener un modelo social y económico. Además, recordar, Latinoamérica está muy atravesada por la desigualdad, que es probablemente su mayor problema, que además tiene enormes problemas para su democracia, para su institucionalidad. Así que eso es lo que se tiene que atender. Señor Mato, le voy a dar la palabra ahora mismo, pero antes le he visto defendiendo a ultranza el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Quiero sumar a esta mesa una tercera voz y seguimos hablando. Fernanda Melchiona, buenas noches.
Buenas noches. Diputada brasileña por el PSOL, es el Partido Socialismo y Libertad. Es un partido de izquierda que estaba integrado en la Coalición por la Esperanza, que contribuyó a darle el poder a Lula y acabar con los años de bolsonarismo. Bolsonaro, por cierto, sacó a Brasil de la CELAC, que es el grupo de países latinoamericanos y del Caribe que se sienta hoy aquí en Bruselas a la mesa en esta cumbre. Lula ha devuelto a Brasil a la CELAC. ¿Qué implica para su país formar parte de esta comunidad, la CELAC? Yo creo que es, por supuesto, muy importante volver a la comunidad de CELAC y en debate de relaciones internacionales, no con el negacionismo, con las mentiras de Bolsonaro, su política de negar la vida, incluso la vacuna, pero es necesario construir otra forma de integración que no sea baseada en neocolonialismo, de explotación del sur global y también de impactos muy nefastos para la clase obrera europea y la clase obrera y campesinos en Latinoamérica, incluso en Brasil, como está se debatiendo en relación al acuerdo Unión Europea y Mercosur. El acuerdo Unión Europea y Mercosur es un acuerdo básicamente comercial entre la Unión y 4 de los principales países de Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Es un acuerdo que lleva 20 años negociándose y que básicamente implicaría que se quitaran muchísimos aranceles a las compraventas entre la Unión Europea y estos 4 países. Usted es muy crítica, por lo que intuyo, con este acuerdo. Explíqueme por qué. Sí, este acuerdo que fue hecho en 20 años sin transparencia es muy malo a nosotros, porque consagra la división internacional de trabajo, donde en América Latina, en esos 4 países, bueno, se vende la materia prima y se compra productos con valor agregado. Entonces, fortalece una dependencia, ¿sí? Tecnológica, al tener como lógica, este intercambio desigual es una nueva forma de colonialismo, de explotación que tiene impactos en la desindustrialización de Brasil. Es más explotación, es más devastación del medio ambiente, es más avance sobre los territorios indígenas para producir una agroexportación a la Unión Europea. Y ustedes sostienen que este acuerdo sería negativo también para los ganaderos, para los agricultores europeos. Explíqueme eso. Sí, porque cuando las tarifas proteídas, sin sombra de duda, sería ruim para los campesinos europeos y también para la clase obrera, porque es una lógica de desregulamentación, de protección de los derechos humanos, ambientales, sociales, y con este acuerdo se mantienen estas lógicas. Entonces, a nosotros tenía que parar la discusión y empezar de otro patamar, que es qué acuerdo nosotros precisamos para defender, la soberanía, para defender, por supuesto, la integración y la cooperación entre los pueblos, pero una cooperación que tenga un interés común, que no sea los intereses de las grandes empresas transnacionales de acá y de lo agronegócio de atrás o de lá. Mira, nosotros en Brasil exportamos muchas commodities, granos, en fin, como 50% de nuestras exportaciones son del agronegócio. Y 33 millones de brasileños pasan hambre, no tienen lo que comer, porque la lógica de la producción está voltada a la agroexportación y no a quitar la necesidad de hambre. Fernanda Melchiona, diputada brasileña por el PSOL, es el Partido Socialismo y Libertad. Gracias por venir esta noche a Hora 25, a esta edición especial desde Bruselas de Hora 25. Gracias. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, comparte, ya sé que no comparte, pero entiende las críticas al acuerdo Unión Europea Sur, que se eliminen aranceles puede hacer que lleguen a Europa muchos productos latinoamericanos y eso empobrezca a nuestros agricultores, a nuestros productores. Yo entiendo todos los argumentos, no los comparto evidentemente. Yo creo que este es un acuerdo que es bueno para las dos partes. Y es un acuerdo que lleva negociándose 20 años, lo cual indica claramente que no es un acuerdo fácil. No es fácil ni siquiera
por las reticencias que desde Europa también se tienen hacia el propio acuerdo. No creamos que solo los países de Mercosur tienen reticencias, la tienen también la Unión Europea. No, sí, de hecho, los latinoamericanos nos dicen, primero pónganse de acuerdo ustedes, menudo carajal tienen dentro. Sin lugar a dudas, pero yo estoy convencido que seremos capaces de hacerlo, porque aquí, evidentemente, no comparto que se pueda hablar de proteccionismo, ni mucho menos, evidentemente, de colonialismo, ¿no? En absoluto. Yo creo que se ha intentado hacer un acuerdo que es más o menos equilibrado y que además seguramente se puede intentar, bueno, pues mejorar con ese instrumento adicional, ¿no?, que se les ha remitido para que se pueda modificar. Pero creo que hay que tener claro una cosa. Si nosotros entramos ahora a debatir, a discutir desde el primer momento o a replantear el proyecto, digamos, de acuerdo que tenemos ahora mismo, evidentemente no habrá acuerdo con Mercosur. Y no nos olvidemos de algo que dijo antes, y creo que es importante: los huecos o el espacio que nosotros no cubramos, lo van a cubrir otros. Les pregunta Pablo Morán, que es el jefe de la información internacional de la cadena. Claro, y es una pregunta prácticamente para los dos, porque a mí no me queda claro cuál es el valor añadido que ofrece Europa a esos países de América Latina y el Caribe, que es lo que reclaman ahora mismo. No ser simplemente una mina de materias primas, sino que contribuya este acuerdo, esta negociación o esta relación con Europa al desarrollo también de sus países y a obtener ese valor añadido que ahora están pidiendo. Yo creo que la respuesta es clara. Nosotros no actuamos como una plaga de langostas económicamente. Y hay otros actores que operan en el mundo sin estándares medioambientales, sin estándares laborales, sin estándares de ningún tipo. Muchas veces están hablando usted de China, por casualidad. De hecho, muchas veces a nosotros se nos dice, cuando operamos económicamente, digo, solo ponéis condiciones y problemas. De hecho, somos un socio a veces hasta molesto por eso. Pero ese es nuestro valor añadido. De hecho, nosotros tenemos aranceles muy pequeños con el Mercosur. Lo que permitiría un acuerdo con el Mercosur, sobre todo, sería estandarización de normas. Normas que beneficiarían a Mercosur. Obviamente tenemos discusiones ahora también medioambientales. La Unión Europea quiere por primera vez poner el medio ambiente en el centro de las políticas de asociación comerciales. Eso a veces tampoco gusta a nuestra contraparte. Ahora hemos sacado, por ejemplo, una ley de deforestación que influye a terceros países sobre la política que hacen con sus árboles y sus bosques. Nosotros somos un socio exigente, pero ese es nuestro valor añadido. Vamos a hablar somos un gran inversor. Con Cafiero, que es el canciller argentino y que tiene esta tesis. Los europeos me vienen aquí con toda su normativa medioambiental y es un coñazo negociar con ellos. Es verdad, nosotros somos un socio incómodo, pero ese es también nuestro valor añadido, porque lo cómodo es que venga alguien de fuera, actúe y opere económicamente sin ninguna condición, que es lo que hacen todos. Pero a largo plazo eso sabemos que genera una enorme dependencia y tiene enormes problemas. Lo hacemos en todos los ámbitos. Somos exigentes y yo creo que eso, como decía muy bien Javi, es un valor añadido. Y además me demuestra algo, que somos capaces, el Partido Socialista y el Partido Popular, de ponernos de acuerdo en las cuestiones, ¿no? Y en esto estamos plenamente de acuerdo en ese planteamiento. Pero celebrar éxitos en eso no, compartidos en eso, mientras sea otro el de la foto, cuenta con que pues un problema. Cuenta con que si sale adelante el acuerdo Mercosur, será un éxito compartido y lo celebraremos juntos. Es verdad que seguramente será otro presidente, no el presidente. Pero en todo caso, espero que el lo problema es que conmigo. Vosotros solo queréis que celebremos cosas compartidas, digamos, todo, cuando gobernáis vosotros. Todo. Y ahora disfrutar de que tenemos un buen gobierno con protagonismo internacional. Venga, señores, les dejo hacer campaña, pero ya fuera de micrófono. Javier López, eurodiputado del PSOE, Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Edición especial de Hora 25 esta noche desde Bruselas. Hoy y mañana están reunidos aquí en la capital europea los representantes de 60 países de las dos orillas del Atlántico, los que integran la CELAC, que es la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y los que formamos parte de la Unión Europea. Y a 6 días para las elecciones generales en España, y mientras nuestra campaña electoral sigue pivotando en torno a asuntos que en su mayoría van a tener poquita influencia en nuestras vidas de aquí a 6 meses. Bueno, pues aquí se está jugando una partida geopolítica, económica de primer nivel y hemos venido a Bruselas a contarla. Y con España ejerciendo ya la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Beatriz Ríos, hola de nuevo. Hola.
¿Qué se ha cerrado y aquí qué se sigue negociando? ¿Qué está en el aire antes de que mañana termine la cumbre, Bea? Pues lo que se ha cerrado hoy es ese paquete de inversión por valor de 45.000 millones de euros del que hablábamos antes, que irán a un centenar de proyectos en los países de América y el Caribe. Proyectos muy concretos, desde la electrificación del transporte público en Costa Rica, el despliegue de 5G en Jamaica, pero también proyectos de hidrógeno verde en Chile, la contribución a la protección del Amazonas en Brasil o la construcción de ese partenariado a través de un club de materias primas clave en Chile o Argentina del que hablábamos antes. Lo que sigue en el aire, pues los acuerdos con Chile y México, el acuerdo de libre comercio con Mercosur, que se le sigue atragantando a Europa, y en este sentido las cumbres son importantes porque permiten a los líderes tener conversaciones de tú a tú que ayuden a desbloquear ese acuerdo, pero el trabajo que queda por delante es sobre todo técnico, aunque también político, y seguirá en los próximos meses. Y lo que se cerrará mañana será una declaración conjunta donde bailan dos puntos fundamentales: el lenguaje que usan los socios de la OEA y la CELAC sobre la condena a la invasión rusa de Ucrania y el encaje de una asunción de responsabilidades de Europa en la colonización y el comercio de esclavos, una justicia reparadora que la CELAC le reclama a sus socios europeos, y veremos cómo lo solucionan los líderes mañana. Lo veremos. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea, Cooperación, buenas noches. Muy buenas noches. 8 años llevaba sin reunirse una cumbre así. ¿Europa ha descuidado a sus socios de América Latina? Totalmente. Europa le ha dado la espalda durante demasiados años a lo que es de lejos la región más eurocompatible del planeta, que es América Latina, y yo creo que Europa ha redescubierto la importancia de tener socios, amigos y aliados en el mundo. Y hoy es un día feliz, desde luego para España, porque esta cumbre no hubiera sido posible sin el liderazgo y el impulso del Gobierno de España, que es quien la puso encima de la mesa y quien ha puesto muchísimo junto con la Comisión y con el presidente del Consejo, Charles Michel, para que tenga lugar, pero también para Europa. También para Europa porque no hay más que ver de un lado y otro de la mesa el número de líderes que están, todos los líderes europeos, la mayor parte de los líderes de América Latina. Había un deseo de esta cumbre porque hay un deseo de relación entre dos regiones que compartimos muchas cosas: idiomas, orígenes de la población de una parte y de la otra, pero también, y es lo más importante, compartimos valores, y uno de ellos es el multilateralismo y la defensa del multilateralismo para hacer frente a los grandes problemas globales de la humanidad. Ministro, antes de que se sentara a la mesa hemos tenido una conversación bien interesante aquí con representantes de los distintos partidos y han hecho un diagnóstico bastante parecido, a pesar de las diferencias, de que los huecos que ha dejado la Unión Europea en sus relaciones con América Latina en estos años los ha cubierto China y Rusia, que se han metido por las vetas que hemos dejado libres nosotros. ¿Usted comparte esa lectura? Mire, yo creo que hay que dar la bienvenida a todo aquel que se interese por América Latina. Que nuestros hermanos latinoamericanos atraigan la atención, ojalá, de muchos países del mundo. Europa no hace las cosas de manera reactiva, no las debe de hacer así, y no es como el liderazgo español durante la presidencia quiere que nos relacionemos con América Latina. Europa hace las cosas de forma activa y no reactiva. Y el motivo por el cual tenemos que estar presentes en América Latina es porque todo lo que hacemos juntos, Europa y América Latina, nos multiplica, porque somos una comunidad de valores en defensa de la Carta de Naciones Unidas, de valores en rechazar la guerra como forma de resolver conflictos entre estados, del multilateralismo como método de un libre comercio. Por eso debemos de estar en América Latina, no de manera reactiva, lo que hagan terceros, pueden hacer lo que quieran. Pero ya que habla de la guerra, ¿hasta qué punto la influencia de China y Rusia en América Latina está condicionando la posición de algunos gobiernos muy importantes latinoamericanos respecto a la posición europea? Brasil, por ejemplo, es muy crítico con que estemos mandando armas. Ningún gobierno latinoamericano ha enviado armas a las tropas de Zelensky. Yo creo que la inmensa totalidad de los países de América Latina y, por supuesto, la totalidad de los países de Europa estamos unidos en el rechazo a una agresión ilegal y a que la paz regrese lo antes posible a Ucrania. Eso quedó demostrado en la última votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la práctica totalidad de los países de América Latina y del mundo, porque Rusia está realmente diplomáticamente aislada, votaron a favor de esa resolución y contra la agresión rusa a Ucrania. 144 estados fuimos los que nos unimos en aquella ocasión y estaba la práctica totalidad de los países de América Latina que hoy están en torno a la mesa. Hablando de Rusia, hoy el gobierno de Putin ha dicho que no prorroga el acuerdo para la exportación de grano ucraniano. Esto es una noticia pésima. Es una muestra más de la falta de deseo
de Vladimir Putin de que la paz regrese. Y es una muestra más de cómo Vladimir Putin usa lo que debería de ser simplemente elementos del comercio internacional como armas contra la soberanía de Ucrania, pero también contra la seguridad alimentaria del mundo entero. Lo ha hecho con los flujos gasísticos, lo vuelve a hacer una vez más con esta decisión que, por supuesto, el Gobierno de España condena tajantemente. La condena porque esto lo que hace es incrementar la inseguridad alimentaria en el mundo. Y desde luego, el Gobierno de España y la cooperación española van a estar al lado de nuestros socios en el mundo, muy en concreto en África y en el Sahel, para ayudarles en todo lo que podamos en su lucha contra la inseguridad alimentaria. Más allá de las consecuencias económicas que efectivamente pueden ser catastróficas para algunos países, es que este era el único punto de acuerdo o de entendimiento que quedaba entre Kiev y Moscú. Este acuerdo se rompe ya todo. Pero unilateralmente. La decisión la ha tomado Rusia unilateralmente. Y por lo tanto, Rusia es responsable de estos hechos y es quien debe de, por supuesto, cuando llegue el momento, hacer frente a las reparaciones que correspondan. Ministro, le pregunta Pablo Morán, que es el jefe de la información internacional de la cadena SER. Bueno, a propósito de precisamente de este acuerdo del grano, en lo que se escuda Rusia para no renovar este acuerdo de exportación de cereal es que no se ha cumplido la parte que a ellos les beneficia, que es las exportaciones de fertilizantes y de productos también rusos. ¿Esto es así? No por parte, desde luego, de la Unión Europea, y no me consta. Yo creo que haya habido ningún obstáculo por parte de otros países. Y desde luego, tanto Ucrania como Turquía, que ha hecho una labor de mediación muy, muy importante, hubieran estado dispuestas a tratar cualquier inquietud que hubiera podido tener Rusia. No hay que buscar tres pies al gato. Está claro que Rusia ha decidido, una vez más, no es la que lo hace a lo largo de esta guerra, intentar presionar no solamente a Ucrania, sino al mundo, con el cereal y con lo que es la inseguridad alimentaria en muchas regiones del planeta. Pero esto en principio no les beneficia tampoco a Rusia, que se dificulte, ¿no?, esas exportaciones también de sus productos y sus fertilizantes. Yo hace ya mucho tiempo que he dejado de buscar la racionalidad a las decisiones de Vladimir Putin. Desde luego no hay decisiones racionales, empezando por declarar una guerra contraria a la Carta de las Naciones Unidas, siendo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya labor fundamental es velar por la paz y la seguridad mundial. Y no estamos en eso, sino en todo lo contrario. Ministro, ¿va a haber avances sustanciales, decisivos en esta cumbre para ratificar ya el acuerdo comercial con Mercosur? La cumbre es un hito político en sí. El hecho de que se celebre después de 8 años y que se celebre con este nivel de líderes, con lo que eso representa en PIB mundial y en población. Y por lo tanto es una cumbre para establecer un marco político que dé el pistoletazo de salida a todo un semestre de trabajo de nuestra presidencia. Por eso tomamos la decisión de que la cumbre fuera muy al inicio de nuestra presidencia. Es el primer granito. Llevamos 17 días de presidencia para poder tener todo el semestre, y yo confío en que el 31 de diciembre el acuerdo con Chile, con México y también con el de Mercosur o bien estarán ratificados o estarán muy avanzados. Antes de que termine el año, bajo presidencia española. Ese es nuestro intento, ese es nuestro deseo. Y desde luego por nosotros no va a quedar. Lo hemos demostrado apostando por una cumbre a muy pocos días del inicio de nuestra presidencia. La mayoría de los estados ponen sus cumbres mediada la presidencia hacia el final para tener todo ese tiempo para prepararla. Nosotros hemos hecho lo contrario. Hemos hecho una apuesta y la hemos ganado. En esta cumbre, ministro, una de las claves es el cambio climático. ¿Qué esfuerzos se le puede pedir a una región, América Latina, que tiene muy poca culpa en la generación, muy poca responsabilidad en la generación del cambio climático y que acumula una eterna deuda que arrastra sus economías? Yo creo que debemos de reconocer a muchos países de América Latina y en concreto al presidente Lula su compromiso con la defensa del medio ambiente y la biodiversidad, su compromiso con la defensa de lo que es el pulmón de la humanidad, que es la Amazonía, y también con los acuerdos de París en lucha contra el cambio climático. Yo creo que esos compromisos tenemos que mantenerlos, evidentemente, entre todos, y desde luego América Latina está dispuesta a ello, y los europeos tenemos también que ayudarles a que hagan esa transición justa
que en muchas ocasiones, por sí solos y por falta de financiación, no lo pueden hacer. Por eso, esos 45.000 millones de euros que hoy ha anunciado Europa, de los cuales 9.400 millones son compromisos de España, van en ese sentido, para ayudar en esa triple transición que tiene que hacer América Latina y también Europa, digital, medioambiental y social, para acompañarles en ello. Sabe usted que la delegación colombiana dice, bueno, pues hagamos un pacto, nosotros asumimos compromisos climáticos si hay una condonación de deuda. Nosotros apostamos en estos momentos por una financiación importante, tanto en la conectividad entre América Latina y Europa como para ayudar en esa transición verde. Hoy escuchaba unas declaraciones del embajador colombiano aquí en Bruselas y él indicaba cómo esta cumbre era realmente un hito y cómo por primera vez América Latina se sentía tratada en igualdad aquí en Europa. Comparaba esta cumbre con cumbres que había habido anteriormente. Por lo tanto, Colombia está muy satisfecha de esta cumbre. En ese camino hacia la igualdad, los países del Caribe en particular vienen a la cumbre con la reclamación de reparaciones por los tiempos de la esclavitud. ¿Cree que es el momento de reconocer esos abusos de la época colonial y reconocerlos vía reparación? Es un párrafo que está en estos momentos encima de la mesa, se está analizando, ocurrió exactamente igual en la cumbre con África y estamos todos trabajando en esos textos. No. Simplemente hay muchos textos que van a salir de esta cumbre y todos los textos, evidentemente, cuando estamos hablando de 60 países, todos esos textos necesitan una discusión y un trabajo conjunto para que todos nos sintamos cómodos, porque al final es la regla del consenso la que prevalece. Pero más allá de los textos, porque toda cumbre lleva siempre aparejados muchos textos y yo a veces me pregunto quién los leerá. Lo importante es, ¿la cumbre va a terminar mañana o la cumbre abre todo un camino? La cumbre abre todo un camino. Y yo creo que hay 45.000 millones de razones, 45.000 millones de euros puestos encima de la mesa para calificar que hay un camino muy prometedor de América Latina y Europa. En esta edición especial de Hora 25 desde Bruselas, hoy la mesa del análisis la componen tres periodistas que conocen estupendamente el funcionamiento de esta capital comunitaria, que es Manuel, corresponsal del País en Bruselas. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Marta Carazo, corresponsal de Radio Televisiones. Muy buenas noches. Buenas noches. Y Pablo Suárez, corresponsal del Mundo. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Ministro, le pregunta Manuel Gómez. Sí, yo le querría preguntar, acaba de decir que la cumbre es el comienzo. Yo le quiero preguntar si el comienzo va a empezar con una declaración. Sabemos que hay gran discrepancia sobre el lenguaje que se va a emplear en la declaración para condenar a Rusia. Incluso hay países que votaron en contra de la declaración de Naciones Unidas. ¿Empezará este nuevo camino del que usted habla con una declaración en esta cumbre o no? El éxito de la cumbre empezó incluso antes de la cumbre. Por primera vez, la presidenta de la Comisión, en su discurso sobre el Estado de la Unión, habló de América Latina. Ha viajado, tanto ella como comisarios muy importantes, impulsados por España y por esta cumbre. La propia cumbre, la celebración de la propia cumbre, es un éxito absoluto. Hace 8 años que no se celebraba y, desde luego, si la presidencia española y con el impulso del Gobierno de España no hubiera tenido lugar. El hecho de que esta cumbre, a diferencia de anteriores, aunque hace ya muchos años que no se celebraba una cumbre, haya arrancado, y así es como ha empezado la cumbre, con un compromiso de 45.000 millones de euros, es un cambio absoluto en la relación entre Europa y América Latina. La presidenta von der Leyen lo indicaba en sus palabras, y he estado viendo unos tuits que ha puesto, lo que indicaba, ella misma indicaba que esto era un cambio en la inercia y lo están señalando todos los líderes latinoamericanos. Van a salir muchos textos de esta cumbre. Hoy algunos ya han sido firmados, ha habido acuerdos firmados en materia energética, en materia digital. Yo mismo he participado en un evento sobre la Alianza Digital en la que participamos muchos países europeos con América Latina. España es uno de los impulsores y yo creo que mañana el balance que vamos a poder hacer de la cumbre es todavía más satisfactorio del que podemos hacer a estas horas. Y a estas horas podemos calificar esta cumbre de cumbre histórica entre Europa y América Latina y un punto de inflexión en esa separación, en ese vivir cada vez más de espaldas entre Europa y América Latina, cuando ahora va a haber un nexo de unión para muchos años. Le pregunta Marta Carazo.
Ministro, yo quería preguntarle en ese inicio del arranque político que dice de diálogo con toda la región de América Latina y el Caribe. A mí me ha sorprendido o me ha llamado la atención ver a líderes latinoamericanos hoy reclamando su lugar, diciendo, bien, que una nueva relación, de acuerdo, pero queremos acuerdos equilibrados, no queremos ser los hermanos pequeños, ¿no? Y Mark Rutte, el primer ministro de Países Bajos, que yo creo que ya está de salida, dice todo con más claridad, lo ha dicho muy fácil, ha dicho, es que nos llevan llamando mucho tiempo, ahora de repente les cogemos al teléfono, no les podemos decir lo que tienen que hacer. ¿Está la Unión Europea en condiciones de verdad de ofrecer una relación de igualdad con América Latina y el Caribe? Eso es lo que propone España. Yo llevo tanto tiempo como llevo de ministro de Asuntos Exteriores explicando a todos mis colegas europeos en torno a la mesa del Consejo que le estábamos dando la espalda, no España, por supuesto, pero Europa, a la región más eurocompatible del planeta. Y desde luego esta cumbre está planteada en condiciones de igualdad. El embajador colombiano que le oía en la radio esta mañana así lo indicaba, que por primera vez había una cumbre Unión Europea-América Latina, en el que América Latina era tratada en igualdad. Estamos todos sentados a la mesa, todo el mundo tiene voz y desde luego los acuerdos van a salir adelante por consenso. Y el esfuerzo financiero que está haciendo Europa está a la altura del compromiso político que ha demostrado América Latina viniendo al más alto nivel. Está el presidente Lula de Brasil, está el presidente Fernández de Argentina, está el presidente Boric de Chile. Cito algunos, todos los países de América Latina son igualmente importantes, pero cito los más importantes. Están 60 países, si contamos los de uno y otro lado del Atlántico, en torno a la mesa y estamos sentados en condiciones de igualdad. Y desde luego España, como Estado miembro y sobre todo como presidencia, va a velar porque esa igualdad sea lo que prime. Porque para España todos los países de América Latina son igualmente importantes, independientemente de su tamaño, su situación geográfica, por supuesto. Ministro, le pregunta Pablo Suances. Ministro, el presidente del Gobierno asumió casi personalmente una serie de compromisos con Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, y lo hizo el Consejo Europeo en sus últimas reuniones, de intentar llevar la posición de la Unión Europea al resto del mundo y especialmente a América Latina, porque la visión que tiene Europa de lo que está ocurriendo en Ucrania, de la agresión, de la responsabilidad rusa, no la comparte todo el resto del planeta y no la comparten muchos de estos miembros del sur global. Y España con la Unión Europea dijeron, vamos a intentar llegar a este mensaje. España ha participado y ha hecho que gran parte de América Latina, 33 líderes, se sienten aquí. Pero lo que hemos escuchado hoy es que algunos de esos líderes, los países más grandes, como Argentina o Brasil, han hecho pues, una enmienda, no voy a decir a la totalidad, pero casi de la política exterior de la Unión Europea. Han criticado agresivamente las sanciones a Rusia, han dicho que las sanciones que hacía América Latina eran piratería, han dicho que lo que está haciendo, en vez de acabar con el hambre, estamos comprando armas para mantener un conflicto abierto. ¿Cómo va a hacer España, cómo va a hacer la Unión Europea para este mensaje? Porque los hemos sentado a la mesa, pero el mensaje que trae no es el que queríamos escuchar. Esta es la cumbre Unión Europea-CELAC, Europa-América Latina, y está pensada y diseñada para hablar de temas comunes, de comercio, de temas en que nos vamos a relacionar, de acuerdos comerciales que tenemos entre Europa y América Latina. Y por lo tanto, sobre eso gira la cumbre y los resultados van a ser en torno a eso. El compromiso del Gobierno de España y de todos los socios europeos con Ucrania está fuera de toda duda. Hace una semana nos encontrábamos en Vilna, todos los aliados de la OTAN, y volvimos una vez más a demostrar nuestra unidad en torno al apoyo a Ucrania. Y por supuesto, hay países que tal vez no tengan exactamente la visión correcta de lo que es esta agresión ilegal, y nosotros vamos a seguir hablando con ellos, explicándoles. Pero es una excepción los países de América Latina que no consideran que la guerra de Rusia contra Ucrania es una guerra de agresión ilegal y contraria a la Carta de las Naciones Unidas. La última resolución de la Asamblea General, fuimos 144 Estados miembros y salvo uno que votó en contra de esa resolución, la práctica totalidad de América Latina votó exactamente igual que España y que Europa, condenando una agresión ilegal contra la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, el análisis que hacemos ya de partida, España habló con muchos de esos países, es muy similar. Ministro, ¿qué relevancia tiene que Israel reconozca la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental? Mire, yo no soy un comentarista
de política exterior, soy el ministro de Asuntos Exteriores de España, no comento posiciones de política exterior ni de Israel ni de ningún país del mundo. No como comentarista, pero sí como ministro y como miembro de un partido que aspira a revalidar un gobierno con Sumar, una de las primeras propuestas de Sumar en su programa internacional es revertir con celeridad el giro de España respecto al Sáhara Occidental. O sea, revertir exactamente lo que hizo usted. Estos son sus socios de gobierno y con los que aspira a repetir gobierno. Mire, hay que terminar con el mantra del giro. Yo he sido el primer ministro de Asuntos Exteriores del mundo que se ha reunido con Staffan de Mistura, el enviado personal del secretario general de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental y el que más veces se ha reunido. Y siempre le he trasladado lo mismo, que el gobierno de España está junto a él, detrás de él, al lado de él, para apoyarle en todo lo que él necesite para encontrar una solución mutuamente aceptable para las partes en el marco de las Naciones Unidas. Y que todo aquello en lo que España pueda ayudar, medios diplomáticos, políticos, materiales. Alguna vez ha viajado con este gobierno en un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas, pues está a su entera disposición y ahí es donde está el gobierno de España. Yo creo que la posición es clara, explícita, está recogida en la declaración hispano-marroquí del 7 de abril. Yo creo que el único partido político del que no sabemos cómo se quiere relacionar con Marruecos es el Partido Popular y el señor Feijóo, que se entrevistó con el primer ministro marroquí y no sabemos nada de lo que le dijo ni sobre Marruecos, la relación con Marruecos, cómo ve Ceuta y Melilla, que varias veces le he oído decir que no conoce nada de lo acordado entre el gobierno de España y Marruecos, y varias veces, y hoy, esta noche, lo vuelvo a decir aquí, para que lo sepan todos los españoles, que el señor Feijóo miente, porque esos acuerdos de la reunión de alto nivel están colgados en la página web de la presidencia del gobierno desde el día siguiente en que se reunió el gobierno de España con el gobierno de Marruecos. Por lo tanto, hoy hemos visto cómo el señor Feijóo insistía ante una periodista en una falsedad con respecto a las pensiones y el Partido Popular. Yo creo que eso todos los españoles tienen claro que es una falsedad. Pero otra falsedad que repite muchas veces es que no sabe cuáles son esos acuerdos. Y yo le insisto que entre a la página web de la presidencia del gobierno y allí los verá porque allí están colgados. Y yo, por supuesto, estoy dispuesto a debatir con cualquier persona que el señor Feijóo designe para hablar de esos acuerdos, de la relación entre España y Marruecos o de la política exterior de España en general, lo que él quiera. Ministro, quedan 6 días para las elecciones, hora y media para publicar encuestas. A partir de mañana ya eso está capado por ley. Y las que se han publicado hoy no son nada buenas para la izquierda. Mire, la única encuesta que vale es la que va a tener lugar el día 23, el domingo. Y yo creo que... Pensaba que me iba a decir la del CIS. Yo creo que hay una cosa que los españoles tienen que juzgar. Y es si quieren que una España que está, ahora que estamos en Bruselas, en la centralidad europea, con un gobierno que defiende claramente los valores de Europa, los valores de democracia, de pluralismo, de tolerancia. Un partido como es el Partido Socialista que puede garantizar que quien coja su papeleta jamás verá sentado en el gobierno de España a ministros de la extrema derecha. Una papeleta, la del Partido Socialista Obrero Español, que garantiza que jamás el gobierno de España, si es el Partido Socialista el que escoge en el próximo domingo, tendrá posiciones ni aceptará ninguna posición contraria a esos valores europeos. Eso es lo que tienen que decidir, si quieren que eso siga avanzando o si prefieren tener otras opciones políticas que desde luego llevarían a España a la marginalidad en Europa y a valores que son contrarios a los centrales de la Unión Europea. No sé si puedo leer. Sí. Permítame una cosa, los valores de la Unión Europea, cuando hablamos de ellos, no hablamos simplemente porque sean bellas ideas filosóficas que nos gusten más o menos. Es porque esos valores de tolerancia, de pluralismo, de igualdad, son los motores de las mayores décadas de prosperidad y de estabilidad que ha tenido Europa a lo largo de su historia. E ir contra esos valores es probablemente
jugar con la estabilidad y la prosperidad de Europa. Le preguntaba por si ha tenido noticia del artículo que publicó en el Guardian el viernes pasado Gordon Brown, el ex primer ministro británico, laborista, que decía que lo que se juega este domingo en España es mucho más que unas elecciones generales españolas. Decía, es una cuestión de Europa, porque si la extrema derecha entra en el gobierno de España, eso puede ser nefasto para la estabilidad del resto de la Unión Europea. ¿Usted lo ve así? Conozco ese artículo y desde luego, si el Partido Socialista sigue en el gobierno de España, si así lo deciden los españoles, pueden tener la absoluta certeza de que no habrá ministros de extrema derecha en el gobierno de España, que no habrá medidas contrarias a la igualdad entre hombres y mujeres, que no habrá medidas contrarias a los derechos del colectivo LGTBI para que no se sientan seguros ni bienvenidos, y que seguiremos en esa centralidad europea. Y piensen los españoles que el 50% de las decisiones que afectan a su vida, el 50%, se toman aquí, en Bruselas. Por eso es tan importante estar en sintonía con la centralidad de la Unión Europea, y que cosas tan importantes como la moneda la compartimos con otros muchos países. Las vacunas que nos han salvado del COVID-19 hemos podido fabricarlas gracias a que hemos trabajado conjuntamente con otros países. Los fondos europeos de recuperación que han salvado tantas empresas y tantos trabajadores de esas empresas los ha conseguido este gobierno trabajando con otros socios. ¿Quién va a defender mejor los intereses de España y ese 50% de medidas que afectan a los ciudadanos españoles? Un gobierno que cree en los valores europeos, un gobierno que tiene socios y aliados en Europa y en el mundo muy sólidos, cuya voz es escuchada desde Pekín a Washington y que ha participado en todos los grandes consensos europeos a lo largo de esta legislatura y en la elección de los principales cargos europeos, o un gobierno que tenga ministros de la extrema derecha, que esté en posiciones muy periféricas y muy minoritarias y que socave lo que es la construcción europea, que es uno de los grandes logros de Europa y, por supuesto, de España. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Santiago Cafiero, canciller argentino, ministro de Exteriores de Argentina. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cuál es, canciller, su conclusión de esta primera jornada de la cumbre? La primera jornada, se inició con muchas reuniones bilaterales. Mañana se va a desarrollar todas las exposiciones de los países. El día de hoy lo que se expresaron son más que nada las miradas desde las regiones. Mañana será la plenaria donde cada presidente o cada jefe de delegación o jefe de Estado va a estar expresando la posición de su país, con lo cual el día de mañana va a ser un día de muchas y muy variadas miradas sobre qué es la realidad entre la relación entre Europa y América Latina. ¿Y cuál es su mirada, cuál es su diagnóstico de la relación entre América y Europa? Hoy está muy atravesado, por supuesto, la tensión geopolítica entre Estados Unidos y China, y cómo esto también debe generar una oportunidad o una defensa. Las necesidades y el punto de partida de América Latina, lo que permanentemente propone es un multilateralismo solidario, siempre agrega una cara social a ese vínculo, porque parte de una región que tiene muchas desigualdades. Con respecto también al conflicto bélico aquí, en el corazón de Europa, la guerra en Ucrania, por supuesto que va a haber muchas exposiciones que van a tener en cuenta cuáles son las externalidades, es decir, no solo la cuestión humanitaria de detener la guerra, sino también mostrar y exhibir cuáles son las consecuencias que está teniendo la guerra, que ya no solo es en el campo de batalla, sino que las consecuencias son de orden mundial. Sabemos que nadie en Latinoamérica ha enviado armamento a Ucrania, ni ha sancionado a Rusia, que la CELAC como organización se mantiene neutral, que hay gobiernos latinoamericanos muy críticos con la posición europea de ayudar con armamento a Ucrania como país agredido para que se defienda. ¿Cuál es la posición específica de Argentina, del gobierno de Alberto Fernández, sobre esta guerra y sobre cómo hay que actuar como terceros países? Bueno, nosotros pensamos que más que armar coaliciones para la carrera armamentística, lo que hay que hacer es reforzar coaliciones que promuevan la paz. En la Constitución argentina
está establecido que solamente se pueden generar sanciones a partir de sanciones que tengan que ver con que hayan sido tratadas y aprobadas en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y hablo por Argentina, yo no sé cuáles son los marcos normativos de otros países. Lo que América Latina se propone, y esto es unánime, es ser un instrumento de paz, no ser un instrumento distorsivo, ni ponerse en una posición de bandos. Lo que intenta hacer América Latina, y esto sé que es unánime, es ser un instrumento de paz para que se logre una paz negociada y un llamamiento, y esto ha sido unánime, un llamamiento al alto el fuego en este momento para que después se puedan desplegar negociaciones de paz. Canciller, ¿de esta cumbre va a salir una fecha o una voluntad ya definitiva para ratificar el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, el acuerdo comercial, o todavía está lejos eso? Siguen las negociaciones, realmente la Unión Europea... Es que llevamos 20 años negociando, canciller, 20 años ya. Sí, es cierto, pero bueno, también la realidad geopolítica fue cambiando, las realidades productivas fueron cambiando. Se alcanzó un preacuerdo comercial únicamente en junio del 2019, y de ahí en adelante no solo hubo expresiones de países europeos que se manifestaron en contra de ese acuerdo, de ese preacuerdo que se había firmado, sino que la Unión Europea fue muy creativa y muy proactiva en generar normas de tinte medioambiental o de cuidado ambiental que terminan contribuyendo en barreras proteccionistas para los productos que puede llegar a exportar el Mercosur. Con lo cual lo que hemos hecho como presidencia, para no ser comentaristas, digamos, de lo que viene sucediendo, lo que ha hecho la Argentina en este primer semestre que tuvo la presidencia del Mercosur fue producir documentos, 3 documentos esenciales que tienen que ver con las revisiones que se deben hacer para alcanzar el acuerdo. Ese acuerdo tiene que tener una mirada medioambiental, una mirada sobre el cambio climático, pero también desde una perspectiva latinoamericana, de una perspectiva del Mercosur. Después tiene que tener elementos que vayan a balancear las brechas productivas o las brechas de competitividad que existen entre las dos regiones. Hay una gran voluntad de que se avance, por lo menos desde los 4 países miembros del Mercosur, de que así sea. No así de los 27 miembros de la Unión Europea. Ahí también me parece que ustedes deberían revisar, porque tiene algunos países que no están de acuerdo. Somos muy diversos dentro de la Unión Europea, canciller, usted lo sabe bien. Nosotros Santiago también, Cafiero, pero somos bastante unidos cuando tenemos que pelear por el desarrollo de nuestra gente. Santiago Cafiero, canciller argentino, le agradezco mucho que haya estado esta noche con nosotros aquí en esta edición de Hora 25 desde Bruselas. Gracias, buenas noches. Un abrazo, chau, chau. Y como les decía ya hace unos minutos, en esta edición especial de Hora 25 desde Bruselas, desde el corazón europeo, que es la sede del Europarlamento, hoy la mesa del análisis la conforman 3 corresponsales comunitarios de gran prestigio. Manuel Gómez, corresponsal del País; Marta Carazo, corresponsal de Televisión Española; Pablo Suárez, corresponsal de El Mundo. Quiero preguntaros, después de las preguntas que le habéis hecho vosotros al ministro, quiero preguntaros ya a vosotros que conocéis bien, que estáis más acostumbrados que nadie a saber lo que está en juego en cada cumbre, lo que se alcanza, lo que no, lo que es propaganda y lo que son avances concretos. ¿Qué se está jugando? ¿Cuál es la verdadera importancia de esta cumbre? Si es que la tiene, no me digáis que no, que me he venido desde Madrid para contarla. Marta, empiezas tú. Bueno, yo creo un poco lo que yo le he preguntado al ministro. Yo creo que se está jugando si de verdad estamos en condiciones de ofrecer una relación de igualdad con América Latina. Porque parece que les llamamos cuando les necesitamos, ¿no? O sea, la guerra de Ucrania ha abierto las costuras a la Unión Europea, le ha enseñado todas las vulnerabilidades, y la Unión Europea ha dicho: wow, necesitamos socios, ¿no? Vamos a volver la mirada, que aunque nos estaban llamando no lo estamos haciendo ni caso. Entonces yo creo que es importante, y sobre todo porque me ha gustado ver cómo ellos, algunos, reclamaban su sitio, ¿no? Eso está bien, han venido diciendo: cuidado, que necesitamos vuestro dinero, necesitamos vuestra inversión, pero no vamos a hacer lo que queráis, ¿no? Y con el tema de las ambiciones climáticas, entonces yo sí creo que es importante, y sí que creo que no tenemos que esperar resultados. ¿Que no se firma Mercosur? No se va a firmar Mercosur. No se va a firmar México, no.
es importante, pero no es lo importante. En eso estoy de acuerdo con esa insistencia de todos por decirnos aquí lo importante que la cumbre es que se celebre. Bueno, si esto de verdad sigue siendo así, será importante, pero está por ver, ¿eh? Está por ver. Antes nos decía Carazo que la Unión Europea ha visto sus propias costuras en el momento en el que se ha desatado la guerra de Ucrania a raíz de la invasión rusa. ¿Hasta qué punto la Unión Europea le ha visto las orejas al lobo cuando ha visto que América Latina tiene una visión propia sobre la guerra de Ucrania y que además, no voy a decir que coincida con la postura de China y de Rusia, pero que bueno, que se puede ver realmente influenciada por ella? Yo creo que la única forma de responder a esta pregunta y a la que le has hecho a Marta es combinando una dosis de mucho cinismo y una respuesta muy explicatoria para los oyentes. La parte de cinismo es que esta cumbre no es gran cosa. No es gran cosa y el que llevamos 8 años sin tener una cumbre con América Latina es por algo. La indiferencia es mutua, lo ha sido en la última década. Se va a aprobar una resolución que, salvo 2 frases que nos van a interesar a los periodistas mañana, luego nadie va a leer y vamos a olvidar completamente. He hecho el ejercicio de mirar lo que escribí yo de la última en 2015, no me acordaba en absoluto. No os acordáis en ninguno, ningún oyente se acuerda de aquella cumbre, porque del único que hablamos es que no estaba Maduro, no venía Raúl Castro y no estaba Cristina Fernández de Kirchner. Es lo único de lo que se habló entonces y de un viaje que había hecho a Venezuela Felipe González muy poco antes. De la cumbre en sí, nada. Yo creo que en gran parte eso va a quedar igual. Dicho eso, también yo creo que los oyentes tienen que entender que todas estas cumbres de Bruselas que tenemos, nosotros corresponsales nos gusta mucho mitificarla porque el sueldo nos va en ello, pero de todas estas cumbres hasta la madrugada o de días y días encerrados, el 90% de ellas son 12 horas de discusión por una frase, por una palabra, por un adjetivo, por cambiar literalmente 2 palabras. No es mucho más que eso. En el resto están bastante de acuerdo, lo llevan trabajado, pero en general la mayoría de ellas las discusiones son por cuestiones muy, 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 muy pequeñitas. Y en este mundo que estamos viendo ahora, donde le hemos visto las costuras a la Unión Europea, donde hemos visto las orejas del lobo, igual que ha hecho la Unión Europea muy recientemente con esto que se inventó Macron, que es la Comunidad Política Europea, que estuvimos en Moldavia hace muy poco y que volverán los líderes de fuera de la Unión Europea, desde los Balcanes a Ucrania, a Georgia, en octubre, Europa ha entendido que no puede hablar solo en esa valores que decía el ministro. Tiene que salirse un poco, porque esa comunidad internacional que se creó en 1989, en el 45, pero en 1815 en el Congreso de Viena, en 1648 después de la Guerra de los 30 años, todas esas no era una comunidad de valores, había intereses y lo que estaba en juego sobre todo era guerra y paz. Entonces, que se sienten encima en la misma mesa, gente que ve las cosas incluso de manera diferente y que empiecen a hablar, pues eso es bueno, que se sienten y que vayan discutiendo. No es lo mismo discutir de la guerra de Ucrania con Lula, cada uno en su sofá y a distancia y con pullas, que sentados en la misma mesa. Las posiciones son divergentes, son enfrentadas y en muchos casos están más cercanas a la visión de Rusia que a la visión de la Unión Europea, pero el primer paso es que se sienten y que empiecen a aclararlo. Si no, nunca va a haber una manera de convertir. El ministro usa una expresión complicada, ha dicho, no es correcta la versión que tienen ellos, y entonces convencerlas de que no es correcto a alguien cuando todo tu mensaje de lo que se viene a quejar aquí es de paternalismo, de colonialismo y de condescendencia, pues va a ser complicado. Gómez, Manuel Gómez, ¿cómo lo ves? Pues yo creo, como decía Marta, que para que esto sea un éxito, no estoy tan de acuerdo con Pablo. Creo que es bastante importante que después de 8 años sean capaces de sentarse a una mesa, y es cierto que es porque le han visto las orejas al lobo. Pero creo que para que esto sea el principio del éxito del que nos quiere convencer el ministro, es necesario que se les trate con respeto. Y esto es lo que han reclamado y es lo que probablemente no se ha visto durante los últimos 8 años. El caso de Mercosur es bastante claro. Se llega a un acuerdo con ellos en 2019 y luego todos son obstáculos para ratificar ese acuerdo. Hoy, cuando Alberto Fernández habla de somos acreedores medioambientales, proveedores de oxígeno, pues está pidiendo respeto. Está pidiendo respeto a un acuerdo al que llegan y al que después empiezan a ponerle pegas para ratificar. Como decía Lula, estamos utilizando los valores ambientales para sacar medidas con tufo proteccionista. Yo sí, si me permites, quería, al hilo de una cosa que ha dicho Pablo,
un poco para que la gente entienda, estas cumbres en Bruselas, a mí todo el rato en la tele me preguntan, pero en este Consejo Europeo, ¿qué se va a aprobar? ¿Qué se va a aprobar? ¿Qué se va a acordar? Y yo digo, nada, seguramente nada. Pero da igual, tampoco creo que tenemos que subestimar el que se sienten y que hablen. Eso en sí ya es importante y no tenemos que buscar todo el rato acuerdos concretos. Todos estos acuerdos de inversión, el Global Gateway, que ni sabréis lo que es, en fin, está bien, pero lo importante es que estén, que hablen, porque de ahí hay posibilidades de luego llegar a algo, a una relación que ellos quieren que sea una asociación. Entonces no hay que esperar siempre resultados gordos. O aquí en Bruselas nos acostumbramos a eso, por lo menos. Más allá de la relación con América Latina, aquí en Bruselas lo que realmente está condicionando la política comunitaria es la gestión de la inmigración. Ayer vimos a Ursula von der Leyen yéndose a Túnez con Giorgia Meloni para pactar con ese país que le damos dinero a cambio de que cierren el grifo de las salidas hacia Italia. 70.000 salidas en lo que va de... 70.000 llegadas. Que no es lo mismo, tristemente no es lo mismo. ¿Compartís que ahora mismo es la principal inquietud o lo que en torno a lo que pivotan las principales inquietudes de la política comunitaria, la gestión de la inmigración? Yo creo que es la segunda. La primera es Ucrania, todo lo que relaciona a Ucrania es la obsesión desde todo el punto de vista, desde el económico, del geopolítico, de todo lo que afecta a las políticas hipotéticas de ampliación de la Unión Europea, algo que llevaba cerrado y parecía cerrado casi para siempre y que de repente se ha vuelto a poner en el primer lugar. Y seguro la siguiente es la cuestión migratoria. Pero no es de ahora, no es de este año. Es lo que lleva marcando la política europea desde 2015, lo que lleva emponzoñando las relaciones entre todos los Estados miembros y los países colindantes. Es un asunto que está enquistado, que está infectado y que va salpicando de pus a todo el resto de relaciones entre los Estados miembros. Hay un error clásico en la interpretación de la Unión Europea. Hay dos errores clásicos. Primero, hablar del proyecto europeo. Tú hablas de un proyecto, una cosa que tiene 70 años de historia, que yo creo que ya se ha ganado, que no dejemos de llamarlo proyecto. Yo creo que ya se ha graduado y podemos dejar de llamarlo proyecto. El segundo error es esta historia, una cita muy famosa de Monnet, de que la Europa se forja en las crisis y solo avanza en las crisis. Eso, si alguna vez fue cierto, ahora es más que cuidado. Hay que tener mucho cuidado. La crisis migratoria de 2015 sigue ahí y sigue supurando. La crisis del Brexit y de los identitarismos sigue ahí y está supurando. Las heridas, las cicatrices de la crisis económica de 2008 siguen ahí y no siguen resueltas. Entonces, la cuestión migratoria sigue emponzoñando absolutamente todo, no está resuelto y no vamos a resolver a corto plazo. Parece que los ministros han llegado a cierto acuerdo, pero hemos visto en el último Consejo Europeo cómo dos países como Polonia volvían a vetar las conclusiones y decían, no, esto no está resuelto. Y va a seguir salpicando. Y ocurre que países como España, donde este debate no está tan presente, o cuando lo está es una cuestión electoral, política muy, muy circunscrita a un partido o un elemento, pero no es un debate de calado nacional, no somos conscientes de que en el resto de la Unión Europea ha sido el elemento que ha marcado las elecciones de norte a sur en la última década, en todos. De Francia a Polonia y de Suecia y Dinamarca a Italia. ¿Y cómo se explica que en España no lo sea? Quiero decir, somos un país de entrada, somos un país frontera. Y no están condicionadas, mire por donde se mire, las elecciones de este domingo por la cuestión de la inmigración. Yo no creo que España sea diferente, yo creo que Fraga se equivocaba también en eso, pero que no seamos un país diferente, eso quiere decir que ese debate va a llegar, es cuestión de tiempo. Yo creo que no ha ocurrido y como no nos hemos puesto en duda los consensos europeístas, España seguimos siendo el país más europeísta del mundo, pero es un europeísmo que Borrell suele decir eurobeato o euronaif, porque no tiene unas patas muy sólidas, porque como nadie ha puesto en cuestión la cuestión Europa, porque tenemos este trauma orteguiano de que España es el problema y Europa es la solución, por la dictadura, porque nos han dado fondos europeos durante décadas, porque les debemos tanto, como tenemos todos esos traumas, no se ha puesto todavía en duda el consenso europeísta. Está llegando. Si uno lee el programa electoral de Vox, este es clarísimo, es durísimo, quiere retroceder, quiere salir. Estamos escuchando a Abascal diciéndole a Sánchez que te vote Chapote, que te vote Mohamed, que te voten los burócratas de Bruselas. Esto es ya meter al mismo nivel de ETA y Marruecos a la Unión Europea. Esto ya está llegando. Y la cuestión migratoria es absolutamente inevitable. Vimos como Sánchez era el único presidente de Europa que ganaba votos acogiendo refugiados, el Aquarius, el único, pero eso es una anomalía. Y podemos pensar que somos únicos, especiales, que somos mejores. Yo creo que es una cuestión de tiempo. Llegamos más tarde a la Unión Europea,
pero este debate llegará. Manuel Gómez, tenemos otra alternativa como Unión Europea ahora mismo que soltar dinero a cambio del control migratorio en los países del sur. Corremos el riesgo de quedar atrapados por esa dinámica, ¿no? Que puede convertirse en un cierto chantaje encubierto. O hay más dinero o no controlamos las salidas. Bueno, no sé si corremos el riesgo. Es la vía que han señalado en el último Consejo Europeo, del que ha hablado Pablo hace un momento. Es verdad que Polonia y Hungría no suscribieron las conclusiones finales, pero los 25 restantes buscaron la vía para señalar el camino de Túnez como el camino que debemos de seguir, para buscar colaboradores. Nos importa, bueno, relativamente poco, se hace realpolitik sobre, ¿no? Nos importa su calidad democrática. Sobre su calidad democrática o su respeto a los derechos humanos. Les damos ahora 1.000 millones, pero bueno, es la vía que han señalado no hace ni un mes. Lo que pasa que yo creo, si me permites, Aimar, es que no son capaces de acordar otra cosa. O sea, la Unión Europea está centrándose mucho en el control de las fronteras exteriores, en tratar de que no vengan, contenerlos, porque tiene un problema interno. Es incapaz de llegar a un acuerdo de la gestión de los que sí que entran. En el último consejo que hubo de ministros, llegaron a una posición negociadora para repartir de una manera voluntaria entre comillas, porque si no quieres aceptar inmigrantes tienes que costear o contribuir al coste, ¿no? Y eso también es uno de los problemas que subrayan Polonia y Hungría. Entonces, ese mecanismo de gestión de crisis que es imposible que se pongan de acuerdo, y yo estoy con Pablo, es que no se van a poner de acuerdo. Es una cosa que efectivamente es como una especie de veneno en toda la Unión Europea. Y yo sí que creo que es el principal problema de la Unión Europea. Lo que pasa es que Ucrania ha venido y se ha puesto por delante. Igual que la pandemia vino y se puso por delante de otros problemas como el Estado de Derecho. Son problemas que tiene la Unión Europea dentro y que no termina de solucionar porque tiene otras prioridades. Pero va a llegar un momento que saltará por los aires. Ahora mismo dentro de la Unión Europea, y hablo ya de Ucrania, hay diferentes posiciones hasta el punto de que vaya a ser un lío interno notable respecto a lo que hay que hacer con Zelensky, con Ucrania, si hay que seguir dándole armas, si no hay que seguir, si hay que ir más allá. Existen diferentes posiciones hasta el punto de que eso llegue a ser un problema interno de la Unión. Hombre, hay diferentes posiciones, o por lo menos hay matices, pero yo creo que tienen que pasar meses. Hay que ver qué sucede con la contraofensiva para ver hasta dónde llega la resistencia de los países europeos en este apoyo incondicional a Ucrania. Yo creo que eso se ve en las sanciones, ¿no? O sea, lo hemos estado viendo desde el principio. Las primeras sanciones fueron automáticas, las segundas casi, las terceras también, y luego cada vez es más complicado. Pero para no romper la unidad, porque yo creo que lo que sí que tienen todos muy claro es que la unidad la tienen que mantener, porque si no Putin ya habría ganado parte de lo que busca, ya buscan fórmulas de, bueno, aprobamos estas sanciones con una excepción para el país que no está de acuerdo. Es una vía para no romper esa unidad. Yo sí que creo que hemos llegado a un punto bastante de inflexión en el sentido de que ya es que hay cosas en las que no se ponen de acuerdo, pero van a buscar el mecanismo, y estoy de acuerdo con Manolo, en que depende del tiempo dure de qué pase con la contraofensiva, pues llegarán o no a romperse o no. O sea, yo espero que no y creo que no, que buscarán la manera de hacerlo, aunque sea con esas salvedades que si miramos un poco a otro lado, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Entonces, vamos a ponerle nombre y apellido. Hay un país que es Hungría y hay un señor que se llama Viktor Orbán que está en posición contraria desde el primer día. Por dos razones. Uno es el que está más cerca de Putin, de todos ellos. Y la segunda es que tiene un problema muy serio con Ucrania, que no tiene nada que ver con la guerra, que tiene que ver con los derechos de la minoría magiar en Ucrania. Y por eso lleva bloqueando a Ucrania en la OTAN desde mucho antes de la invasión y por eso sigue poniendo palos en las ruedas de todo, desde las sanciones a cualquier mecanismo de ayuda a Ucrania y demás, desde el primer día. Acaba cediendo, porque sabe que su papel es un país pequeño, porque depende de los fondos europeos, pero pone palos en las ruedas todo el santo día. Ahora está solo, o está razonablemente solo, porque estos países que se llaman Visegrado, son Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia, que hacían un grupo común en toda la cuestión migratoria, por ejemplo, aquí se han dividido. Polonia es el país más a favor de Ucrania, de darles armas, de sancionar a Rusia. Y ahí se han roto un poco. Pero si en algún momento se recomponen estas fuerzas, tendremos elecciones en el Parlamento Europeo el año que viene, tenemos elecciones importantes en España ahora, la tenemos en Polonia, en Países Bajos o en Eslovaquia este mismo año. En Eslovaquia hay un socialista prorruso que puede fácilmente volver al gobierno. Ya tendríamos dos países. Meloni está cumpliendo sus obligaciones europeas, pero tiene en su propio partido y en la Lega Nord fuerzas que le empujan a ir en otra distancia. La ultraderecha de Suecia y de Finlandia tampoco está muy cómoda.
Si se va generando este grupo, si se va consolidando una fuerza mayor, eso puede generar raíces. Esas raíces pueden romper el terreno. A corto plazo diría que no existe ese riesgo, pero a medio plazo 90 minutos son molto longhi. Vamos a seguir hablando en esta edición especial de Hora 25 desde Bruselas con Pablo Suárez, con Manuel Gómez. A Marta Carazo la voy a despedir ya, que mañana tiene que madrugar para el telediario matinal de Televisión Española. Sí. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias por dejarme ir a dormir. Descansa. Hora 25. Seguimos. Faltan 3 para las 11 de la noche, las 10 en Canarias. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Estamos preparando ya el larguero de esta noche. Javi Blanco, muy buenas. ¿Qué tal, Aimar? Muy buenas, sí. Y muy pendientes de Carlos Alcaraz, que regresa hoy a España después de su triunfal jornada de ayer, donde se coronó en Wimbledon con tan solo 20 años y pues deseando poder charlar con él un ratito en el larguero a eso de las 11:30. Te cuento también, Aimar, que hoy ha sido un día muy importante en París. Kylian Mbappé ha regresado a los entrenamientos del Paris Saint-Germain. Mañana se va a ver las caras con Nasser Al-Khelaifi y vamos a ver qué puede pasar respecto a su futuro en los próximos días. Y en Barcelona hoy ha sido presentado seguramente el fichaje más importante de lo que llevamos de verano, Ilkay Gundogan, como nuevo jugador del Barcelona. Así que Alcaraz esta noche en el larguero. Javi, hasta luego. Chao, Aimar, hasta luego. Y el tiempo. Luismi Pérez, buenas noches. La ropa para mañana. Buenas noches, Aimar. Pues básicamente mañana una garrafa de 5 litros, porque nos hará falta porque habrá deshidratación. Gorra, sombrero y un extintor, porque hará falta para calmar las calles, para apagarlas, porque va a hacer mucho calor otra vez mañana. Atención en Mallorca, en Girona y en el Ebro, porque estaremos entre los 42 y 45 grados. 45 grados que, por ejemplo, hemos tenido hoy en la provincia de Córdoba y en la de Jaén. Hay que destacar que volveremos a tener un ambiente fresco incluso en el Cantábrico y Galicia, sobre todo esta próxima noche, y algunas tormentas mañana que acabarán siendo fuertes por la tarde entre Navarra, La Rioja y Aragón, justamente sitios donde hará mucho calor por la tarde. Pues aquí en Bruselas hemos tenido hoy un fresco intenso. De hecho, nos ha jarreado a la hora de comer, Luismi. ¿Quién lo pillará? Un abrazo. Hasta ahora. Hablábamos antes de la inmigración. La inmigración precisamente es uno de los asuntos que se ha abordado en una cumbre paralela que se está celebrando estos días aquí en Bruselas, en paralelo a la cumbre de los líderes y los cancilleres de decenas de países de la Unión Europea y de Latinoamérica. La Comisión ha convocado también a la sociedad civil de esos países en una cumbre que reúne a organizaciones, a redes, a plataformas. Inés Pousadela, buenas noches. Buenas noches. Inés Pousadela es especialista senior en investigación de Civicus, Alianza Mundial para la Participación Ciudadana, con más de 12.000 organizaciones y activistas. Y Maite Serrano, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Maite Serrano es directora de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo de España, que engloba a más de 600 organizaciones no gubernamentales. Estábamos hablando de inmigración y este es precisamente, Inés, uno de los asuntos más urgentes también desde su óptica. Sí, así es. Bueno, la inmigración, yo prefiero hablar de la inmigración no como un problema, como un tema, sí, es un tema, y problema es lo que ocurre antes de la migración, las causas no atendidas de las migraciones, y lo que ocurre después, la recepción, la hostilidad hacia los migrantes, las personas migrantes y las bienvenidas selectivas de migrantes, ¿no? Entonces, una de las cosas que se han discutido en esta reunión de la sociedad civil, que por cierto fue una reunión de la sociedad civil hablando con la sociedad civil porque nos dejaron apartados de la cumbre, ¿no? No pudimos conversar con nuestros jefes de Estado en la cumbre. Lo que se estuvo hablando en esta reunión de sociedad civil es justamente, por un lado, las causas de las migraciones, que son básicamente causas de persecuciones por razones políticas, raciales, étnicas, religiosas, razones económicas y cada vez más la figura del refugiado climático, ¿no? Ahí tenemos causas de migraciones que no están siendo atendidas y que también fueron foco de atención en estas conversaciones de sociedad civil. Me llama la atención lo que me ha dicho de que la sociedad civil ha hablado con la sociedad civil, porque los mandatarios no estaban ahí para escuchar. Bueno, porque se organizó este foro de sociedad civil, que por suerte que se organizó, porque si no la sociedad civil hubiera estado del todo ausente,
pero se organizó por separado de la cumbre, y con un fin de semana de por medio, ¿no? Para asegurarnos de que todos los que veníamos de otros lados no fuéramos antes de que llegaran nuestros jefes. Señora Serrano, dígame un par de ideas que hayan salido en esa cumbre de la sociedad civil que le hayan llamado la atención por novedosas, porque no estuvieran hasta ahora en el mapa de las organizaciones en torno a la que se vertebra la sociedad civil. Bueno, un par de ideas es poco, para poder resumir todo lo que de novedoso y sobre todo que puede aportar, digamos, a lo que se está discutiendo a nivel de la cumbre, ¿no? La cumbre está celebrándose en un momento en el que ambas regiones comparten muchos desafíos para poder poner soluciones conjuntas. Estamos hablando de emergencia climática, de desigualdades, de pobreza, de movilidad. Y para todo eso, yo creo que una de las ideas fuerza del Foro Social se resume en una frase en las conclusiones que habla que para unir ambas regiones de una manera justa y sostenible no solo hacen falta puentes, carreteras y cables, haciendo alusión a estas grandes cifras de inversiones en infraestructura, sino también derechos y libertades. Es decir, que es una buena oportunidad para abordar también un pacto social que ponga en el centro las políticas sociales que pueden reducir esas brechas de desigualdad. Hacen falta políticas de cuidados. Aymar, no sé si te acuerdas, en la pandemia todo el mundo tenía claro que los cuidados eran el centro y lo que sostenía la vida. Parece que se nos ha olvidado ya. Y esos cuidados están cargados sobre fundamentalmente los hombros y el tiempo de las mujeres, que no pueden dedicar ese tiempo a trabajos remunerados, a otro tipo de roles. Y otra idea fuerza también que ha salido, aparte de esta idea de los cuidados, que se basa en dos propuestas, una de América Latina, que es el compromiso por los cuidados de Buenos Aires, y la propia estrategia de la Unión Europea de los cuidados, que podrían conjuntamente suponer un lanzamiento de una nueva... impulsar políticas que combatieran estas brechas de desigualdad y que también propusieran nuevos modelos sociales que contribuyeran a ese desarrollo sostenible. Y quizás la última idea a destacar es la de las transiciones justas, ¿no? La de que también se ha venido hablando a lo largo de esta noche, ¿no? La idea de que la transición verde europea no puede darse a costa de la industria extractivista en América Latina sin tener en cuenta el impacto ecológico, pero también social en las poblaciones originarias que puede tener este tipo de salida o de transiciones, y sobre todo sin poner encima de la mesa la propia transición que tiene que hacer la Unión Europea, nuestros países, en términos de cambiar un modelo de producción y consumo que se agota y que no tiene cabida en un planeta finito. Señora Pousadela, usted es argentina, vive en Uruguay. ¿El activismo va ganando peso en las sociedades latinoamericanas? Porque he visto desde España, desde Europa, sí que proyectan ustedes una imagen de comunidades en estado de movilización social cada vez mayor. No sé si nos equivocamos en nuestro diagnóstico desde aquí. No, sí, es cierto. América Latina es una región hipermovilizada. Y tenemos en particular, más que Europa, dirían. A ver, justamente puedo hacer una comparación y diría, las dos regiones están muy movilizadas, tal vez en torno de algunos temas similares y algunos un poco diferentes. En América Latina en particular, yo destacaría primero la masividad de un movimiento feminista que volvió al feminismo masivo por primera vez en la historia. El feminismo se hizo masivo en América Latina, ¿no? Siempre fue un movimiento pequeño, con mucho impacto, pequeño, hizo la revolución más importante y menos sangrienta de la historia, pero se volvió masivo por primera vez en América Latina hace no muchos años, gracias a la convergencia de generaciones, ¿no? Más que un recambio generacional, una convergencia de varias generaciones, un movimiento muy joven y muy activo, incorporando tácticas y formas de movilizarse y organizarse diferentes, en gran medida con ayuda de las redes sociales, ¿no? Y los instrumentos tecnológicos. O sea, es un cambio, pero no solamente el movimiento feminista, ¿no? También tenemos el movimiento anti-extractivista, ambientalista, por el derecho a la tierra y el territorio y demás, todos movimientos muy, muy, muy fuertes en América Latina. Y una de las maneras también de ver esto, nosotros en Cívicus hacemos un seguimiento, ¿no? de la calidad del espacio cívico, ¿no? Que es la calidad del espacio que permite a la sociedad civil organizarse, movilizarse y demás.
hacemos un catálogo, digamos, de restricciones, ¿no? de cuáles son los grupos a los que se les restringe la capacidad de organizarse y movilizarse. ¿Y cuáles son? Y justamente para saber quiénes están teniendo impacto, quiénes son los que de verdad están generando cambios. O sea, los que más restricciones se les ponen, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí vemos, número 1 tenemos las mujeres, movimientos de mujeres y movimientos por los derechos de las mujeres. Número 2, movimientos de pueblos indígenas por el derecho a la tierra y el territorio. Número 3, movimientos sindicales y por los derechos laborales, ¿no? ¿Y en España? Y en Europa, sí. Bueno, no tengo los datos expresamente para España, pero sí para Europa. La foto europea nos puede sí para Europa, bueno, no casualmente, los movimientos de mujeres también están en primer lugar. En segundo lugar tenemos al movimiento ambientalista y por el cambio climático. Y tercer lugar tenemos a los movimientos LGBTQI+. Así que hay algunas cosas. Y si nos fuéramos a los que vienen después, seguramente vamos a encontrar cruzados los mismos grupos en América Latina. Señora Serrano, ¿cómo está mutando el activismo en España en concreto? Bueno, es una buena definición lo de mutando, porque es verdad que los movimientos sociales, el activismo es bastante diverso y cada vez adquiere formas que muchas veces se nos escapan y que están tomando otras dimensiones, y hay veces parece que hay menos movilización y sin embargo lo que está viendo son efectivamente nuevas formas de movilización, ¿no? En el caso de España, bueno, comentaba Inés el tema del movimiento feminista. Yo creo que ha sido uno de los más significativos y los que más han conseguido una movilización transversal, y que ha sido también, en cierto modo, también acompañado del movimiento ecologista. Y lo que sí que está ocurriendo en España, y que, bueno, pues algo que incluso desde la OCDE y desde algunas instancias se señala, ¿no?, que para que la movilización realmente y la participación de la sociedad civil tenga posibilidades de enriquecerse, que es algo siempre positivo como contribución a una democracia fuerte y sólida, hace falta también condiciones para que esta participación se dé, y esas condiciones son en forma, pues, de financiación, también de normativas y también de algunas normativas que limitan esa posibilidad de movilización. En el caso de España, obviamente, pues la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, que termina la legislatura y no se ha conseguido revocar, y que ciertamente pone serias limitaciones para la libertad de expresión y de movilización. Maite Serrano y Inés Pousadela, muchísimas gracias a ambas. Buenas noches. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ainar. Ahora que hablamos del final de la legislatura, claro, todas las elecciones nacionales tienen una lectura europea, sin duda, porque puede cambiar los equilibrios del Consejo Europeo, que es donde se reúnen los líderes de los 27. Es que España no es un socio menor en este club en cuya capital estamos esta noche. Es la cuarta economía de la zona euro. Ha ido ganando peso político en los últimos años. Os pregunto, ¿puede el resultado electoral del domingo en España determinar el futuro de la Unión Europea, o es mucho decir? Manuel Gómez, Pablo Suances. Manuel. Hombre, es mucho decir, pero sí creo que se puede ver una especie de entremés de las elecciones europeas del año que viene. Por ejemplo, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, ha defendido alianzas con el ECR, que es el grupo europeo en el que se enmarca Vox, excepto en Polonia. El resultado en España, si finalmente cristaliza en una alianza entre el Partido Popular y Vox, puede de alguna manera consolidar esa línea que en otros países, como la propia Alemania, que es de donde procede Manfred Weber, no se ven con buenos ojos. Entonces sí que creo que de alguna manera puede tener bastante influencia en lo que suceda en Europa, por lo menos el año que viene, a partir del año que viene. ¿Cómo lo ves? Sí, no es determinante, pero tiene mucha importancia. Europa se juega en el 23 de julio mucho más de lo que podríamos pensar. No lo sabemos, no lo pensamos, porque en España nunca hablamos de la Unión Europea. No es algo que se debata, no está en los mítines, no está en los debates electorales, no está en los programas de campaña, porque siempre lo hemos dado bastante por hecho, así que no hay esa necesidad. Que gobierne el Partido Popular con o sin Vox
tiene importancia. No es determinante para el resto del continente, pero estamos en un momento de transición. La Unión Europea, básicamente, tal y como lo que entonces sí era un proyecto, lo funda la democracia cristiana. La democracia cristiana alemana, francesa, luxemburguesa del Benelux. Y lo hace con unos acuerdos muy cómodos, con los que se sienten muy cómodos, pues con los socialdemócratas, con los liberales de esa Europa de los años 50 y 60. Y ese equilibrio, esas relaciones entre dos grandes familias políticas, que no partidos, se ha mantenido constante en Europa desde entonces. Y ha sido así hasta las elecciones europeas de 2019. Hasta el 2019, en el Parlamento Europeo, en la Comisión y en el Consejo, se lo repartían entre populares y socialistas, socialdemócratas y democristianos. Eso ya no es así. La democracia cristiana en buena parte del continente ya no es así. De hecho, tiene ideas, no vamos a decir euroescépticas, pero desde luego casi se van acercando entonces ha desaparecido de Italia, ha desaparecido de Francia, ha desaparecido de Bélgica, prácticamente de Holanda. Y eso sí que tiene una influencia, porque efectivamente ahora mismo el Partido Popular Europeo da la sensación de que ha escogido entre esta palabra que usan tan horrorosa que utilizan los politólogos, ¿no? El cleavage, entre las alianzas entre izquierda-derecha y proeuropeos y no europeos, se ha orientado por izquierda-derecha. Entonces el Partido Popular Europeo está apostando por ir de la mano de las fuerzas conservadoras, que a veces son de extrema derecha. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enric, tú defiendes claramente que las elecciones de este domingo son unas elecciones europeas. Sí, lo vengo escribiendo de manera repetida en La Vanguardia, no sé si con mucho éxito, pero porque, como se apuntaba hace un momento, efectivamente, en el debate electoral español, pues la discusión explícita sobre las cuestiones europeas pues escasea, ¿no? Está ahí, evidentemente, porque las opciones de alianzas, como se señalaba, pueden ser determinantes para muchas cosas. Yo creo que efectivamente lo que se está produciendo son modificaciones estratégicas, todavía quizá en un plano algo nebuloso. Es verdad, Manfred Weber, presidente del Partido Popular, apuesta por ampliar la base del Partido Popular Europeo con acuerdos con partidos de extrema derecha. Esta semana pasada, Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores italiano, lo definía con bastante exactitud, que es lo que se plantean. Es decir, podemos pactar con partidos situados a la derecha del Partido Popular Europeo, siempre y cuando sean fieles a la Alianza Atlántica. Es decir, esta premisa excluiría en estos momentos al Frente Nacional francés y podría excluir, por ejemplo, a Alternativa por Alemania. Pero todo lo demás, todos aquellos que en estos momentos se proclaman leales, fieles a la Alianza Atlántica, pueden formar parte de un bloque más amplio que vaya más allá de los límites del Partido Popular. En este contexto, o bajo esta premisa, las elecciones españolas pueden ser muy importantes por la siguiente razón: porque se pueden convertir en un campo de pruebas acaso decisivo para el ensanchamiento de esta alianza. ¿Por qué? Pues puesto porque Vox pertenece a este grupo conservador que cumpliría estas normas que decía Tajani, ¿no? Es un partido de extrema derecha, pero que se manifiesta leal a la Alianza Atlántica. Para la política italiana, la entrada de Vox en el gobierno español sería muy importante, sobre todo para el partido que encabeza el gobierno, porque en Italia en estos momentos se da una circunstancia muy precisa. Como sabemos, ha fallecido Silvio Berlusconi. El partido italiano que tiene el timbre, ¿no?, el sello del Partido Popular Europeo, es Forza Italia. Forza Italia, en el momento que consiguió entrar en el Partido Europeo, Forza Italia jamás ha sido un partido democristiano, un partido liberal populista, consiguió entrar en el Partido Popular Europeo en el 98 con el aval de José María Aznar, que en aquel momento, durante sus momentos de máximo apogeo político en España, logró incluso el control del Partido Popular Europeo.
Forza Italia es el que tiene el carné del Partido Popular Europeo en Italia. La muerte de Berlusconi lleva a este partido a un proceso posiblemente de extinción. ¿Cuál es el planteamiento de los Hermanos de Italia, este partido que tiene su origen en el neofascismo del movimiento social italiano de los años 50, 60, 70, etcétera, en Italia? Pues su proyecto es convertirse en el eje del bloque conservador italiano y conseguir. Yo no hablaría ahora tanto de que ellos pasen a formar parte del Partido Popular Europeo, pero de conseguir una asociación, una alianza política con el Partido Popular Europeo. Por lo tanto, si Vox entra en el gobierno de España, la señora Meloni tiene a sus amigos dentro del gobierno de España y por lo tanto España se convierte en un elemento de palanca, de presión para la consecución de este nuevo perímetro, que en las elecciones europeas del próximo año, de junio, según cuál sea el resultado, pueden derivar en una nueva correlación de fuerzas que excluya o arrincone a los socialdemócratas de la ecuación europea. Esta ecuación, que se ha explicado muy bien hace unos minutos, constituye la base histórica del proyecto europeo. Estaríamos, por lo tanto, ante una modificación morfológica de la política europea, y España puede ser una palanca muy importante. Explicar esto no es fácil, resumirlo todavía es más difícil, pero pienso que este es el trasfondo de la situación y por lo tanto creo que cabe decir que las elecciones del 23 de julio son elecciones europeas. Manuel Gómez, Pablo Suárez, brevemente ambos. Manuel. Sí, a mí con respecto a Vox me queda una incógnita y su relación con el Partido Popular y con el Partido Popular Europeo. Manfred Weber y el secretario general del Partido Popular Europeo, cada vez que hablan, señalan 3 líneas rojas para pactar con partidos a su derecha. Que sean atlantistas, como decía Enrique, que sean pro-Ucrania en este momento y que defiendan el Estado de Derecho. Ni Hungría ni Polonia defienden el Estado de Derecho, o por lo menos no, como se señala en la Unión Europea. Tienen expedientes abiertos. Pero Vox siempre se alinea con el partido de Kaczynski, con Polonia, el que gobierna en Varsovia, Viktor Orbán. Los dos países que tienen de una forma o de otra contenciosos abiertos con Bruselas por su posición respecto al Estado de Derecho. Y esa es una incógnita que a mí me queda con respecto a Vox. ¿Qué posición tendría en el gobierno de España? Y cómo eso puede afectar a su relación con el Partido Popular. Suárez. Tenemos ahora mismo en Italia, en Hungría o en Polonia a 3 fuerzas que son parecidas a Vox o más ultras que Vox. Y sin caer en la frivolización o quitarle importancia, la Unión Europea está siguiendo hacia adelante, cada vez con más dificultades, pero va haciendo. Afortunadamente la Unión Europea es mucho más que simplemente unos pocos intereses en común. En realidad no es la unión económica o esa idealización de una unión nada más que económica que pinta Vox. Los lazos son tan profundos, tan fuertes y la interdependencia es tan brutal entre todos los Estados miembros que incluso los que tienen posiciones antagónicas se ven obligados a formar parte, a transigir, a pactar. La señora Meloni, con toda su posición migratoria, con todo lo que lleva diciendo 15 años, pues aprobó el pacto migratorio. Y la señora Meloni, con lo que ha dicho de Rusia, estuvo el otro día en la OTAN y aprobó las medidas de la OTAN. Y aprobó la medida del G7 y todas las medidas. O sea que lo van haciendo. No quiere decir que no haya que tener miedo ni muchísimo menos, hay que tener muchísima precaución, pero de ocurrir no va a ser de un día para otro. Entonces no podemos decir, mira, llevamos 5 minutos y no ha ocurrido nada. Llevamos 10 minutos, no, porque puede acabar ocurriendo. Entonces hay que tener mucho más cuidado a lo que parece, lo que va pasando en la periferia. Enrique, quiero aprovechar que te tengo aquí para preguntarte por el nuevo paseo que se ha dado hoy Feijóo por el jardín de la información falsa sobre las pensiones, sobre cómo las subió, las dejó de subir el Partido Popular. Ha sido en Televisión Española. La periodista Silvia Inchaurrondo ha rebatido los datos incorrectos que estaba usando el líder del Partido Popular y en lugar de reconocerlo en el momento, ha llegado a pedir a la periodista que se retractara. Vamos a escucharlo. Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Por tanto, siempre lo hemos hecho. Y yo en el Senado... No es correcto, señor Feijóo. Es absolutamente correcto. No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2017. Yo no sé de dónde saca usted eso. De hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC.
Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos 1/4 punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijóo, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado le pido disculpas y si está usted espero que lo digan en este programa. Bueno, horas después, Feijóo ha terminado reconociendo de aquella manera que no llevaba razón, porque efectivamente no llevaba razón. El PP no subió las pensiones según el IPC ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Fuentes del PP han empezado a difundir el mensaje de que la periodista no había sido lo suficientemente clara y que Feijóo no había entendido bien el planteamiento de la pregunta. Esta noche ya, para que se hagan una idea, el nivel al que han llevado el asunto, Esteban González Pons, el responsable de Exteriores, ha escrito: creo que Radio Televisión Española va a perder las elecciones. Espero que al día siguiente dimitan los dirigentes de ese partido, como se hace en todos los partidos cuando pierden las elecciones. Mejor no ir, se refiere a Radio Televisión Española, mejor no ir, yo ni la veo ni voy. Este es el planteamiento de la dirección del Partido Popular. Y después de reconocer Feijóo, como lo ha reconocido, insisto, de aquella manera que no llevaba razón, esta tarde-noche ha dicho esto. En la política se está para que la verdad venza a la mentira. Y cuando la mentira le gana a la verdad, automáticamente has fracasado desde el punto de vista político, social, institucional y personal. Enrique, tengo un minuto, pero realmente es muy llamativo cómo Feijóo está recurriendo durante esta campaña a información y datos que él plantea como verdad indiscutible y que después se demuestra que son falsos. Sí, es así, y hoy para él ha sido un mal día, puesto que la ausencia de veracidad de algunas de sus afirmaciones en el debate cara a cara con Pedro Sánchez pues ha quedado muy de manifiesto con el comportamiento muy profesional de una periodista de televisión española, ¿no? A mí lo que me preocupa de estas declaraciones, primero del tono de Feijóo en la entrevista, del tono, porque a veces los tonos dicen más que los contenidos, ¿no? Y yo he leído ahí un tono de advertencia que me ha preocupado. Y al escuchar ahora lo que ha escrito Esteban González Pons, me reitero en esta sensación, en esta impresión. Están enviando señales de advertencia. Están enviando señales de advertencia a los periodistas. ¿Es este su propósito? O sea, nos están avisando de que pueden haber depuraciones según cuál sea el resultado electoral. Esta es la pregunta esta noche. ¿Va a haber depuraciones? Enrique, un abrazo. Un abrazo a vosotros. Punto y 25. Soledad Gallego Díaz. El candidato popular Alberto Núñez Feijóo insiste en que si obtiene el próximo domingo más votos que el candidato socialista Pedro Sánchez, el PSOE se comprometa a abstenerse en la sesión de investidura y a, comillas, dejarle gobernar. Pero no está nada claro qué significa ese requerimiento. ¿Significa que una vez obtenida la investidura se sentiría comprometido a no negociar nada con Vox? ¿O por el contrario, se sentiría libre para acordar con el partido de Abascal cuantas veces lo creyera conveniente? Porque si su programa consiste en derogar lo hecho por el sanchismo durante estos últimos 4 años, parece difícil que vaya a proponérselo al Partido Socialista, y no parece tampoco que pueda contar con los votos de los nacionalistas de ningún tipo. Así que lo que parece que el candidato popular propone es que el PSOE le ayude a no formar gobierno con Vox, pero de manera que pueda luego apoyarse en los diputados de Vox para modificar todas las leyes aprobadas estos 4 años de gobierno socialista. Es una propuesta muy extraña que exigiría alguna explicación más detallada. Quizás si la estupenda periodista Silvia Inchaurrondo le entrevistara otra vez. Punto y 25. Cerramos aquí esta edición especial de Hora 25 desde Bruselas, desde el Europarlamento, una edición en cuya mesa del análisis nos hará acompañado esta noche el corresponsal del País en Bruselas, Manuel Gómez, y el corresponsal de El Mundo en esta capital comunitaria, Pablo Suances. Gracias a los dos. Un placer. Buenas noches. Y nada, a ustedes, hasta mañana, descansen, nos escuchamos mañana. Adiós. Hora 25, con Aimar Bretos.